¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Sí, aquí sigo presentándoos una edición especial, una recopilación, una maratón de los mejores vídeos para que mientras pueda seguir trabajando en estos proyectos en los que ando tan liado, que bueno, ya sabéis que estoy muy a tope. Así que nada, os dejo ahora mismo una recopilación de los mejores vídeos sobre la fauna de Jurassic Park y Jurassic World, de la saga completa, de las especies tanto de dinosaurios como de pterosaurios o de reptiles marinos que salen en la saga y de qué es lo que sabemos de ellos en la realidad. Una comparación de lo que vemos en las películas, qué es lo que pasa con ellos en las películas y si esto es verdad y si sus reconstrucciones son cercanas a la realidad o si son un poco más licencias de la película. Así que sin más, os dejo con el vídeo. Adelante. Hola a todos, hoy vamos a hablar de una de las escenas más icónicas de Parque Jurásico y uno de los dinosaurios más icónicos de esta película, al margen del tiranosaurio y al margen de los velociraptores. No es un dinosaurio del que la gente suele quedarse con el nombre, quizá porque es uno de los nombres más complicados de los dinosaurios de la película, así como se les suele llamar popularmente que si algunos los de cuello largo, que si el Rex al tiranosaurio. Por culpa de la película, este tiene el sobrenombre de el que escupe veneno. Sí, vamos a hablar de Dilophosaurus. Bien, a Dilophosaurus lo conocemos en Parque Jurásico, en Jurassic Park en la primera entrega, y lo volvemos a ver haciendo un pequeño cameo en Jurassic World en forma de holograma en el centro de visitantes justo hacia el final de la película. Bien, gracias a Jurassic Park podemos saber dos cosas de Dilophosaurus. La primera es que no acude al horario cuando toca y la gente que va en el coche de la visita se queda esperándolo. Y la segunda cosa es que cuando se cabrea o cuando quiere cazar, de repente te saca esta vela en el cuello y te escupe veneno para paralizarte o cegarte o algo. Bien, ¿eso es cierto? No podemos saber si el tío era muy puntual o no, es algo que no se conserva, y lo cierto es que la otra característica tampoco. Vamos a remontarnos a la novela original de Michael Crichton para buscar dónde está el origen de esto. Bien, partamos de algo clave. Jurassic Park, Parque Jurásico, es una novela de ciencia ficción y todo el universo cinematográfico que se ha hecho alrededor también lo son. Bien, pensemos en los animales actuales. Imaginaos que somos una civilización del futuro que nunca los ha conocido vivos y de repente encontramos sus huesos. Habría muchas características de estos animales que no las podríamos saber de ninguna manera, que no se han conservado en el registro fósil. Y pues nos los tendríamos que imaginar, tendríamos que hacer inferencias y la mayoría de veces tendríamos que ser muy cautos y quedarnos solo con lo que podemos interpretar directamente a partir de esos huesos, pero hay muchas cosas que nos estaríamos perdiendo. En ese mundo hipotético en el que somos una civilización del futuro, encontramos los huesos de hoy en día, imaginaos que encontramos los huesos de los camaleones. Y bien, los reconstruimos así pues como un lagartito. Si en aquel momento nos quedan lagartos, pues podremos permitirnos el lujo de decir que estarían cubiertos de escamas y demás. Pero a nadie se le ocurriría hacer que cambiaran el tono de su piel. Sin embargo, si en este mundo hipotético de repente se lograra clonar camaleones, de repente los científicos verían asombrados cómo estos animales cambian el tono de su piel. Bien, este supuesto es lo que ocurre en el mundo en el que ocurren las novelas y las películas de Jurassic Park. Recuerdo leer los libros de dinosaurios cuando era niño y que te ponía que Dilophosaurus era un animal que debía ser carroñero porque tenía una mandíbula bastante débil. Bien, en el mundo en el que ocurre Jurassic Park se le da otra explicación, y es que al clonarlo, de repente, descubren que es que el tío no tiene que currarse mucho la caza porque te escupe un veneno que te deja paralizado y ciego y luego ya te devora tranquilamente a su antojo. Y es un ejercicio súper divertido y súper lícito de ciencia ficción, es decir, en mi mundo que estoy creando de mi novela, un bicho fósil del que solo se tienen huesos, de repente al clonarlo vemos un montón de características que no conocíamos de este animal. Y es un ejercicio súper chulo y súper interesante y súper inteligente de ciencia ficción. El problema es cuando pasa al conocimiento popular como si fuera realmente algo que tiene este animal. Y es algo que probablemente jamás podamos saber. Hay muchas más cosas que no sabemos de muchísimos dinosaurios, de todos los dinosaurios, y que jamás podremos saber porque no se conservan en los huesos. Comportamientos, por ejemplo, se puede inferir algunos comportamientos a partir de yacimientos con huellas, a veces comportamientos de interacción precisamente por marcas en los huesos, pero hay muchísimas cosas que no podremos saber. Y hay que aceptarlo hasta que alguien le dé por clonarlos o alguien le dé por inventar una máquina del tiempo. En realidad la máquina del tiempo sería más útil porque al clonarlos ya sabéis, los animales se criarían hoy en día, no tendrían unos padres o hermanos con los que establecer impronta y no tendrían manera de aprender sus comportamientos naturales, se comportarían de una manera diferente y si no tienen un ADN puro, pues ya sabéis que nos pueden salir como los de Isla Nublar y Isla Sorna, así de especialitos y de rarunos.
Bien, en las novelas de Parque Jurásico y del Mundo Perdido se observa características muy parecidas. Por ejemplo, se dice que los actores en las novelas tenían también cierta manera de cambiar el tono de su piel, cierta capacidad camaleónica, pero sin embargo en las novelas la especie de dinosaurio terópodo que más tiene esta característica son los Carnotaurus, a los que no llegamos a ver en ninguna de las películas, pero que sí que se hicieron famosos en la película Dinosaurio de Disney, que eran los villanos más malosos del lugar. Los Carnotaurus aparecen en la novela del Mundo Perdido como animales nocturnos y además animales que pueden cambiar el tono de su piel de una manera muy exagerada, o sea, camaleones a lo bestia. Y como no, eso también es un ejercicio de ciencia ficción en el que estos animales, al ser clonados por InGen, pues demuestran tener esta capacidad que era imposible de saber a partir de los huesos fósiles. Hay muchísimas características de los dinosaurios que no podremos saber nunca, pero en el mundo de la ciencia ficción en el que ocurren las películas de Jurassic Park y El Mundo Perdido y Jurassic World, pues nos podemos permitir soñar, imaginar y disfrutar de todo este espectáculo, ¿no? Y bueno, finalmente lo de la vela esta que se le abre al Dilophosaurus de las películas, pues se le añadió para añadirle más dramatismo y está basada pues en el collarín que exhiben los clamidosaurios. Los clamidosaurios no escupen veneno. Sueltan esa vela, así parecen más imponentes y más grandes, y se le añadió al Dilophosaurus, pues eso, para darle más un golpe de efecto, y la verdad es que se consigue, se convirtió en un dinosaurio súper icónico de las películas. Ha habido propuestas acerca de posibles dinosaurios carnívoros que pueden tener mordedura venenosa en base a canaladuras en los dientes, en base a posibles cavidades en la mandíbula que podrían alojar glándulas. Son propuestas súper interesantes y nos demuestran que los dinosaurios podían llegar a ser mucho más diversos de lo que nos imaginamos a diario. Al fin y al cabo fueron tan diversos como lo somos ahora los mamíferos o más. De hecho, ahora los dinosaurios terópodos, las aves, aún nos superan, nos duplican en especies, es una pasada. Pero lo cierto es que, una vez más, esto tampoco se podrá comprobar, a menos que tengamos dinosaurios vivos o cojamos una TARDIS o cualquier otro medio de viaje al pasado y lo comprobemos nosotros mismos. ¿Creéis que volveremos a ver al Dilophosaurus en Jurassic World? ¿Creéis que volveremos a ver alguna clase de comportamiento raro de algún dinosaurio que no se podía saber a través de los huesos y que veremos precisamente en animales clonados de InGen en las películas? ¿Qué comportamiento o particularidad de algún animal actual os gustaría que heredaran alguno de los dinosaurios del Parque Jurásico y de su saga? Podéis dejármelo en comentarios justo aquí abajo. Espero que os haya gustado el vídeo, podéis darme un like, podéis compartir el vídeo, podéis darle a la campanita y por supuesto suscribiros si es que aún no lo estáis. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra sección de Parque Jurásico y su saga. Hoy vamos a hablar de un grupo de animales de la saga que gusta muchísimo, que son los pterosaurios. Sí, he dicho un grupo de animales porque esta, la primera en la frente, los pterosaurios no son dinosaurios, son unos parientes súper cercanos. De hecho, son su grupo hermano. Juntos forman el grupo de los ornitodiros, pero no, los pterosaurios como tal no entran dentro de la definición de dinosaurios tal y como se entiende. Así que, pues eso. Comúnmente se les suele llamar pterodáctilos, aunque lo cierto es que Pterodactylus como tal es un género muy concreto. Pero bueno, vamos a hacer un repaso a los pterosaurios de la saga de Jurassic Park, El Mundo Perdido, Jurassic Park 3, Jurassic World y Jurassic World, El Reino Caído. Bien, podemos dividir a los pterosaurios en dos grupos principalmente. Por un lado, los más primitivos, los ranforrincoideos, aquellos que tienen una cabeza muy grande, una cola súper larga, y por otro lado, los pterodactiloideos, que son pues más o menos lo contrario, tienden a tener una cabeza más bien alargadita, tienen tendencia a perder los dientes a favor de un pico pues más parecido al de las aves y se les acorta mucho la cola. Los que no tengan es que se acorta mucho y es una birria. Bien, en la primera entrega de Parque Jurásico no vemos ni un solo pterosaurio, muy a nuestro pesar, aunque gracias al Mundo Perdido sabemos que en Isla Sorna sí que había y por lo tanto es posible que estaban en los planes de una posible fase 2 ampliar parte del Jurassic Park original con una atracción de pterosaurios. ¿Es posible? Bien, el pterosaurio que vemos en Isla Sorna, en El Mundo Perdido, es Pteranodon.
Pteranodon significa ala sin dientes y sí, evidentemente no tiene dientes, así que siempre que veáis un muñequito o un Pteranodon en alguna película y tenga dientes, no es muy correcto. Pteranodon vivió a finales del periodo Cretácico en Norteamérica hace unos 90 a 80 millones de años. Y bien, es un pterosaurio que pertenece al segundo grupo, al de los pterodactiloideos, o sea que tiene una cola corta y una cabeza más bien tirando a pequeña y alargada al lado de los otros. Los primeros fósiles de Pteranodon fueron descubiertos por Othniel Charles Marsh en 1870 y en principio se creyó que era una especie más del género europeo Pterodactylus, los pterodáctilos en sentido estricto, hasta que se descubrió mucho tiempo después, en 1876, un cráneo de este animal y se vio pues que era diferente, que tenía una cresta y que no tenía dientes. Uy, no es Pterodactylus. Pues nada, le vamos a crear un género nuevo que es Pteranodon, ala sin dientes, y ya está. Bien, sabemos que su dieta sería principalmente piscívora, aunque ningún animal que cace otros animales en naturaleza hace un feo a una presa fácil. Pero bueno, de ahí a que se pongan a atacar a la gente, pues hay un trecho. Bien, podía llegar a medir hasta más de 5 metros de envergadura de punta a punta, aunque se ve claramente que hay como otro grupo que podía medir cerca de 4. Se especula que podían ser machos y hembras. Probablemente nunca los sepamos. Probablemente lo más característico de Pteranodon es su cresta en la cabeza. Se ha especulado muchísimo sobre su función y no queda muy claro. Parece que una cresta en la cabeza en un animal volador así vaya a servirle como una especie de timón, pero lo cierto es que varía tanto en forma y tamaño que probablemente tendría más función de identificación, dimorfismo, relación entre ellos, selección sexual, quién sabe. Bien, tras la expedición Cosecha en 1997 se vio que en Isla Sorna había, pues eso, algunos Pteranodon por allí deambulando libres. Sin embargo, en 2001, tras la visita del Dr. Grant con los Kirby, se vio que había una pajarera en perfecto estado, una pajarera que no había sido destruida por el huracán Clarissa antes del 97. No se sabe muy bien cómo podían haberse escapado estos pterosaurios antes de que se abriera la pajarera en 2001. Y bueno, se sabe por los archivos de Masrani que estos Pteranodon que huyeron en 2001 de la isla fueron finalmente abatidos por la seguridad de InGen al llegar a las costas americanas. También ya dentro de Masrani, InGen volvió a clonar nuevos ejemplares de Pteranodon para su parque Jurassic World y sabemos que llegaron a tener cierto dimorfismo. Vemos que no todos eran clones de exactamente la misma cadena, porque vemos hasta cierto dimorfismo en los Pteranodon de Isla Nublar de Jurassic World. Vemos diferencias en coloración, vemos diferencias en tamaño y forma de la cresta. Y eso es bastante realista. Muy chachi, muy bien. Bien, la otra especie de pterosaurio que vemos en la saga es Dimorphodon y aparece directamente en Jurassic World. Hasta ese momento solo habíamos visto Pteranodons en la saga y bueno, pues es guay ver de repente a otra especie. Dimorphodon pertenece como tal al otro grupo de los pterosaurios, a los Rhamphorhynchoideos, aquellos que tienen la cabeza más masiva y que tienen cola larga. Sí, es ese pterosaurio feo que ataca a la gente tras la apertura del aviario en Jurassic World. Es real, es Dimorphodon, es así. Bien, Dimorphodon vivió mucho antes, durante el Jurásico, hace unos 200 millones de años. Los primeros restos de Dimorphodon fueron encontrados por la mítica buscadora de fósiles Mary Anning en los acantilados de Dorset en el siglo XIX, en lo que ahora es llamada la costa jurásica y que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. El naturalista William Buckland lo estudió y en principio también lo asignó a Pterodactylus, que originales éramos todos, y fue Richard Owen quien estudió más ejemplares, más fragmentos de este animal y lo separó como Dimorphodon. Bien, este pterosaurio es mucho más pequeño que Pteranodon, me diría 1,5 metros de envergadura de ala de punta a punta de las alas y 1 metro de largo de la cabeza a la punta de la cola. Bastante pequeñito al lado de los otros, y su cola larga, pues como en todo el grupo de los Rhamphorhynchoideos, pues se cree que tendría alguna función como de timón, de estabilizar el vuelo quizás. Y bien, tanto Pteranodon como Dimorphodon evidentemente son reptiles voladores, pero en algún momento tienen que posarse en el suelo, y sabemos gracias a la existencia de yacimientos de huellas de pterosaurios que andarían a 4 patas cuando estaban en la tierra firme, y eso lo vemos también en las películas. Bien, Dimorphodon no se había clonado por InGen hasta llegar a Jurassic World y vemos que había una población importante en el aviario, pues que, bueno, esa población tanto de Dimorphodon como de Pteranodon, pues pasó lo que pasó cuando el Indominus se carga el aviario y también cae el helicóptero del señor Masrani y empiezan a salir, sería parda. No sabemos nada de lo que pasó con estos pterosaurios, no sabemos si sabremos nada
o en fin. Bien, ¿creéis que saldrán pterosaurios en Jurassic World El Reino Caído? Yo espero que sí, me gusta verlos en estas películas, me gusta cómo atacan desde el cielo en plan los pájaros de Hitchcock, me parece que es parte de la gracia de las grandes escenas con animales de esta saga. En fin, ¿qué creéis vosotros? ¿Creéis que saldrán? ¿Creéis que tendrán algún papel importante? ¿Creéis que en algún momento veremos más especies de pterosaurios en la saga? Podéis dejarlo en comentarios, podéis darme un like al vídeo si os ha gustado, por favor compartidlo, que esto llegue a cuanta más gente mejor, y si no os habéis suscrito, pues suscribiros. Y no olvidéis darle a la campanita para estar atentos de cada vídeo nuevo. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Que no está muy claro, igual... ¡Hala! La cena. Voy a ponerme la gorra que tengo pelos de loco. Espera. Mumi, mumi. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de uno de los protagonistas de Jurassic World, de uno de los protagonistas no humanos de Jurassic World, un animal que sorprendió muchísimo y que teníamos muchas ganas de ver en la saga y que, sorpresa, apareció en la última película que se ha estrenado hasta la fecha. Hoy vamos a hablar de Mosasaurus. Bueno, Mosasaurus es un reptil marino, como tal no pertenece a los dinosaurios. De hecho, incluso el grupo de los reptiles marinos tiene miembros de varios grupos de reptiles. No tiene mucho sentido agruparlos de una manera no natural. Mosasaurus es un reptil marino que da nombre a su grupo entero, los mosasaurios, y que pertenece a los escamosos como las serpientes o los lagartos. Y por ejemplo, los plesiosaurios y otros reptiles marinos pertenecen a los sauropterigios. No son ni siquiera parientes entre ellos. Los primeros restos de Mosasaurus se encontraron en el siglo XVIII, hace un montón de tiempo, y eran unos fragmentos craneales encontrados en calizas del monte de San Pedro, cerca de Maastricht, y Martinus van Marum publicó su descripción en 1790, aunque en principio lo consideró como una especie de ballena. Años después, en 1798, Adrian Camper reestudió el material y lo asignó a un varano gigante. Y sí, esto ya está más cercano a lo que los consideramos hoy en día, porque los mosasaurios están muy emparentados con los varanos. Camper mantuvo correspondencia con Georges Cuvier acerca de este animal y de hecho formó parte de las primeras discusiones de este naturalista francés acerca de las extinciones. Este hombre, Georges Cuvier, fue el primero que se dio cuenta de que había animales que ya no existían hoy en día y que por lo tanto debían de haberse extinguido. Así que Mosasaurus pues jugó un papel importante en todo este tema. Bien, ¿qué sabemos de Mosasaurus? Vivió a finales del Cretácico, en el Piso maastrichtiense, hacia el final. Era carnívoro o piscívoro, se alimentaría de mucha variedad de animales que se encontraría en el agua. Se conocen tanto individuos juveniles como adultos, y de hecho también se sabe que como otros reptiles marinos parían a sus crías vivas porque estaban muy adaptados al medio acuático y no podían volver a la playa a poner los huevos. Tenían sus extremidades modificadas en forma de aletas para poder nadar perfectamente en el agua y también se impulsaban con la ayuda de una poderosa cola. ¿Podemos decir algo más de Mosasaurus en la saga? Bueno, si bien en el primer parque no aparecía en absoluto ningún recinto o lago o delfinario donde metieran Mosasaurus, en el juego Jurassic Park The Game, que es dudosamente canon, que no está muy claro si es canon de acuerdo a las películas nuevas, había una especie de recinto subterráneo, con un lago subterráneo en el que había un Tylosaurus, otro mosasaurio, que estaba como esperando su turno para la fase 2 del parque. Pero bueno, solo ha salido en un juego como tal. Bien, Jurassic World tenía solo un ejemplar de Mosasaurus que estaba en su propio lago en la isla, un lago que tenía conexión con un anfiteatro y con un observatorio submarino en el que los visitantes podían disfrutar del espectáculo de alimentación del Mosasaurus y también verlo un poco nadando por debajo en su ambiente. El propio Colin Trevorrow explicó que eso de alimentar al Mosasaurus con tiburones lo tenía muy bien pensado en su cabeza y que habrían unas instalaciones dentro de los laboratorios de InGen dedicados única y exclusivamente a clonar tiburones para que este animal se pudiera alimentar de ellos sin necesidad de estar pescando animales en peligro de extinción. Y respecto a dónde sacaron el ADN del mosasaurio, bien, ya lo comenté en el vídeo acerca del ADN, soy un firme defensor de que probablemente podían quedarse muchos ejemplares varados y los mosquitos ahí pegarse un festín, así que no le veo ninguna complicación. ¿Qué creéis? ¿Que volveremos a ver al mosasaurio en la secuela de Jurassic World o en otros episodios de la saga? ¿A vosotros os gustó la participación de este bicharraco en la batalla final de Jurassic World? Dejádmelo todo en los comentarios. Podéis darme un like,
podéis darle a la campanita para estar atentos a todos los vídeos que vaya subiendo. Muchas gracias, comentar, compartir y si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis todos? Hoy vamos a hablar del que, según Alan Grant, era su dinosaurio favorito desde niño. Hoy vamos a hablar de Triceratops. Bien, la especie más conocida de Triceratops es Triceratops horridus, fue descubierta en 1889 por Marsh y sí, es la más conocida, es la que aparece tanto en Jurassic Park como El Mundo Perdido como en Jurassic World. ¿Y qué significa Triceratops? Pues cara con 3 cuernos, que es precisamente la característica que más llama la atención de este dinosaurio. Su enorme cresta y sus 3 cuernecitos, 2 encima de los ojos y 1 encima de la nariz. Qué mono me ha quedado esto. Bien, este animal vivió en Norteamérica a finales del Cretácico, en el piso que llamamos Maacristiense, que es básicamente también cuando vivió el tiranosaurio y otras grandes faunas súper conocidas de finales del Cretácico. Pero ojo, al principio Marsh, cuando estudió los primeros restos, que eran básicamente un fragmento de cráneo, se creía que era de un bisonte. Es que no se conocían muchos dinosaurios con cuernos, vaya. Y además se creía que eran huesos que procedían de rocas del Terciario, y lo llamó Bison alticornis. Un reestudio le permitió darse cuenta de que eran restos que procedían del Cretácico y que estábamos hablando de un dinosaurio. Triceratops, como el resto de ceratopsios, pertenecen a los ornitisquios, o los llamados dinosaurios con cadera de ave, que se consideran en origen herbívoros, aunque hay quien opina que esos dientes tan puntiagudos que tienen podían llegar a permitirles ser un poco más omnívoros de lo que se pensaba, aunque bueno, por muy afilados que sean, se organizan en baterías como el resto de ornitisquios y probablemente pues fuesen mayoritariamente herbívoros. Normalmente se tiene a Triceratops como una especie gregaria, o sea que vive en grupo, que vive en manada, aunque lo cierto es que del propio Triceratops no se sabe, pero sí de otros ceratopsios, y normalmente, pues sabiendo cómo son los parientes, se asumen ciertas semejanzas. Sí, de otros ceratopsios he encontrado yacimientos con decenas de individuos juntos, lo que evidentemente está reflejando una vida en grupo, pero de Triceratops como tal, pues no está al 100% comprobado. Bien, respecto a sus cuernos y la enorme cola ósea que tiene sobre el cuello, evidentemente le servían como defensa frente a depredadores, pero es indudable que también debía tener una función social, ya que se ha visto que algunas de estas golas óseas tenían heridas que encajan perfectamente con cuernos de otros individuos, con lo cual es muy probable que se enzarzaran en combate entre ellos. Anda que no hubiese molado verlo. Sería con finalidad de liderazgo, de aparearse, quién sabe. Bien, también conocemos su crecimiento, se conocen tanto individuos adultos como juveniles, podemos llegar a ver los cambios que tenían lugar de los chiquitines a los adultos. También se ha propuesto, de hecho, que como de Torosaurus, otra especie de ceratopsio de esta época, que tenían cráneos todavía más grandes, como de este dinosaurio no se conocen individuos juveniles, que es posible que de hecho sean Triceratops más viejunos. Y de hecho los estudios histológicos, estudios de los huesos al microscopio, parecen demostrarlo, porque los Torosaurus siempre parecen ser individuos súper viejos, adultos, creciditos, maduritos. Bien, esto ha hecho que haya más o menos dos corrientes de pensamiento, o dos escuelas, unos que creen que sus diferencias aún son bastante fuertes como para considerarlos géneros diferentes, y otros que creen que, tienen huesos que tienen una forma ligeramente diferente, pero que también puede deberse a deformaciones y cambios en el crecimiento en estos individuos superadultos. Bien, ¿qué sabemos de Triceratops en la saga? En el Parque Jurásico original, en 1993, Triceratops ya formaba parte de las atracciones. De hecho, durante la primera visita, Alan Grant y el resto del grupo se encuentran con una Triceratops enferma. Bien, el veterinario del parque, el Dr. Jerry Harding, estaba al cuidado de esta Triceratops enferma y estaba desesperado por no encontrar una explicación a por qué le pasaba esto cada 6 semanas. Enfermaba, tenía un montón de síntomas, la doctora Sattler vio que tenía las pupilas dilatadas, que podía ser un efecto farmacológico de las plantas del entorno, se vio que había lilas de Persia por allí, pero en los excrementos al parecer no había restos de frutos de lila. Era un misterio que de hecho en la película lo dejan pasar, pero no así en la novela. Bien, si acudimos a la novela original de Michael Crichton, en realidad el animal enfermo no es un Triceratops, sino un Stegosaurus. Y la explicación al final era que si bien el animal no se alimentaba activamente de las lilas de Persia, sí que ingería los frutos sin querer al tragar piedrecitas. Porque no sé si lo sabéis, pero muchos dinosaurios tragaban piedrecitas que les ayudaban a digerir sus alimentos dentro de una especie de molleja como la que tienen las aves actuales. Y más o menos cada 6 semanas este dinosaurio pues volvía a
tragarse piedrecitas, ya que las que tenía en su molleja pues se iban erosionando y pues al final pues se quedaban en nada. Y era por eso que cada 6 semanas enfermaba el Stegosaurus en la novela, pero en la peli pues se nos quedó un poco en agua de borrajas todo esto. También sabemos que en la isla de Sorna había un grupo de Triceratops, ya que en 1997 se avistaron varios durante la expedición de Sarah Harding y compañía. Y en Jurassic World lo vimos tanto en el Valle de la Girosfera, conviviendo pacíficamente con otros dinosaurios herbívoros, como también en la zona de las crías, donde los niños podían subirse a lomos de pequeños Triceratops. Pobrecillos míos. No hay duda de que se trata de un dinosaurio súper emblemático, que lo hemos visto en la saga desde el principio y que espero que siga apareciendo de alguna manera. De hecho, una especie de Triceratops extraña ha sido una de las primeras imágenes que se ha visto de Jurassic World del Reino Caído. Esa imagen de un cráneo enorme, parecido a un Triceratops, pero con ciertas espinas extra dentro de una especie de sala de exposiciones de una mansión o de un museo. Y a vosotros, ¿cuál es vuestro dinosaurio favorito? ¿Es como el de Grant, el Triceratops, o es otro? Podéis dejarme vuestros comentarios aquí abajo. Podéis darme un like, darle a la campanita, suscribiros y compartir este vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo la próxima semana. ¡Hasta luego! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un dinosaurio también súper emblemático de la saga de Parque Jurásico. Un dinosaurio súper temido por todos y que siempre se le ha visto con cierto toque de villano hasta llegar a Jurassic World. Hoy vamos a hablar de Velociraptor. Bien, si a alguien le preguntas qué dinosaurio le da miedo, probablemente te conteste que porque los velociraptores siempre se han pintado en esta saga como los malos malísimos, como animales con sed de sangre, como que matan por placer, como que son súper fríos, calculadores e inteligentes. De hecho, en Parque Jurásico 3 se llegaba a decir que eran más inteligentes que los delfines y que los primates. ¡Qué locurón! Bien, Velociraptor mongoliensis fue descubierto y nombrado por Osborn en 1924, ya hace la tira de años, y es un pequeño dinosaurio carnívoro que procede del desierto de Gobi en Mongolia, que vivió a finales del Cretácico, hace unos 70 millones de años, en lo que hoy es Asia. Vaya, en lo que hoy es el desierto de Gobi, donde se encontró y tal. Bien, ¿en qué se diferencia Velociraptor como tal del que vemos en las películas? Lo primero que llama la atención es su tamaño. En las películas se nos presentan como un bicho que puede llegar a los 2 metros de altura, bastante tochete, y si te fijas en un esqueleto de Velociraptor mongoliensis ves que llega a 1,80 m, pero de largo y con toda la cola que tiene, que es un bicharraco que medio bicho es cola. Bien, ¿a qué se debe todo esto? Se ha dicho durante mucho tiempo que lo que hicieron fue simplemente aumentar el tamaño para que resultaran más terribles en pantalla. Pero lo cierto es que tiene su explicación todo esto. Cuando Michael Crichton estaba documentándose para escribir su Parque Jurásico, tuvo contacto con un montón de paleontólogos para tratar de embeberse un montón de las teorías actuales de cómo se creía que eran los dinosaurios en aquel momento, y uno de los expertos en dinosaurios con los que tuvo contacto fue Gregory Paul. Gregory Paul, aparte de ser paleoilustrador, se había convertido ya en todo un experto en dinosaurios y había publicado que, en su opinión, Deinonychus y Velociraptor eran el mismo género. Deinonychus es una especie también de dromeosaurio, de lo que comúnmente llamamos raptor, pero bueno, otro dromeosaurio como Velociraptor, pero de Norteamérica y que era significativamente más grande, que se parecía ya un poquito más al tamaño que vemos en Parque Jurásico. Bien, él había propuesto que Deinonychus antiropus, el americano, en realidad podía llamarse Velociraptor antiropus y que entonces Velociraptor tendría pues esta especie en Norteamérica. De hecho, en la propia novela de Parque Jurásico se ve como Alan Grant le está explicando esto a Timmy y diciéndole que estaba excavando un Velociraptor antiropus antes de venirse hacia la isla. Pero sin embargo esa teoría no llegó muy lejos, nunca llegó a ser aceptada del todo y se quedó como una mera moda momentánea. Sin embargo, pues se quedó embebida en la novela, esto pasó a la película y evidentemente pues los responsables de tener que mostrar a un bicho o más grande o más pequeño pues eligieron al grande. De hecho, si miras el arte conceptual del Parque Jurásico, se ve en muchos casos que pone Deinonychus, no pone Velociraptor, y es que eran muy conscientes de que estaban poniendo al hermano mayor. Bien, más o menos al mismo tiempo que se estrenó la película, o poco tiempo después, se encontró otro dinosaurio, dromeosaurio mayor, que es Utahraptor. De Utahraptor aún no se tenían muchos esqueletos completos, ahora se están excavando unos que se quedaron atrapados en una trampa natural, pero lo cierto es que solo con los restos que se habían encontrado ya daba miedo. Ya se dejaba muy claro que era una especie de Deinonychus, pero todavía más tocho y robusto. Vaya, mucho más parecido al que vemos en la película.
Hay una cosa que sí que hay que reconocerle a las teorías de Gregory Paul de las que bebió Michael Crichton para su Parque Jurásico, y es en que fue un visionario a la hora de relacionarlos muchísimo con las aves hasta el punto de empezar a dibujar dinosaurios emplumados mucho antes de que llegaran confirmaciones. Ojito. Bien, esta imagen del velociraptor tocho y mega hormonado la heredamos en El Mundo Perdido, a pesar de que en la novela El Mundo Perdido Michael Crichton ya describe a los velociraptores como un poquitín más pequeños y más parecidos al velociraptor original. Y también seguimos con en Parque Jurásico 3 y en Jurassic World seguimos heredando esta especie de velociraptor tocho, aunque muchas veces, si os fijáis, ya solo se les llama raptores. En Parque Jurásico 3 hubo una cosa curiosa, y es que se veía que los que llamaban machos tenían una especie de penacho de plumas en la cabeza, justo aquí. Y era algo súper raro, porque hasta este momento en El Mundo Perdido ni en Parque Jurásico no se habían visto penachos. En Parque Jurásico solo teníamos hembras, en El Mundo Perdido supuestamente ya teníamos una manada, y sin embargo no se veían penachos, y en Parque Jurásico 3 quisieron ponerles penachos con plumas. Bueno, fue un pequeño avance hacia acercarlos a las aves, pero lo cierto es que se quedó un poco en poca cosa. En Jurassic World volvemos a ver los velociraptores con el aspecto clásico, no hay penacho, eso sí, hay variedad de colores, pero bueno, tan monos como siempre. Eso sí, si nos vamos al universo expandido y entramos dentro de la web de Matt Rani y de los archivos de Henry Wu, vemos que él mismo está debatiendo acerca de por qué estos dinosaurios no tienen plumas en su parque, en por qué estos dinosaurios que ellos están clonando no tienen plumas, sí se sabe que sí que deberían tenerlas. Y hasta hace referencia al incidente de 2001 en Isla Sorna, en que sí que se avistaron 4 penachos con plumas, y no le da explicación. Bueno, es una manera de un gazapo así extraño, que se cargaba un poco el canon cinematográfico, de introducirlo como no sabemos ni nosotros mismos qué ha pasado. Y es que hoy se sabe que los velociraptores, así como todo el grupo de los dromeosaurios, en realidad sí que tenían plumas. Hay muchos dromeosaurios de China que nos han llegado con fósiles de conservación excepcional en el que vemos plumas totalmente desarrolladas en manos, en piernas y en cola. Y además nos llegó la confirmación del propio Velociraptor, gracias a un estudio de Alan Turner y colaboradores, en el que veían que en su ulna, en un hueso del antebrazo, aparecían las mismas marcas que son los puntos de inserción de las plumas en las aves. Así que sí, lo que sabemos hoy en día de Velociraptor varía un poco de lo que se ve en las películas, pero el propio Henry Wu lo dice: nada en Jurassic World es real, nunca lo ha sido desde el principio, siempre se ha mezclado su ADN con el de otros animales, y probablemente si tuvieran un ADN puro, su aspecto sería muy diferente. Así que sí, ¿son más grandes? Sí. ¿No están emplumados? Sí, pero ellos mismos lo saben. ¿Y a vosotros? ¿Os gustan los velociraptores de la saga de Parque Jurásico? ¿Os parece una aberración? ¿Os gustaría llegar a ver un velociraptor más realista en las próximas entregas? Podéis dejármelo todo en los comentarios. Podéis darme un like si os ha gustado el vídeo. Podéis darle a la campanita para estar atentos, suscribiros y compartir este vídeo. Y nada, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si enfocar. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver uno de los dinosaurios más reconocibles para el público en general y que de hecho sale en unas cuantas entregas de la saga. Lo vimos en El Mundo Perdido, lo vimos en Jurassic World. Vamos a hablar de Stegosaurus. Bien, Stegosaurus significa lagarto con tejado, en referencia a las placas que tiene sobre el dorso, y vivió a finales del periodo Jurásico, en las subdivisiones Kimmeridgiense y Titoniense. Stegosaurus pertenece al grupo de los tireóforos, que no son más que los dinosaurios acorazados. Dentro de los tireóforos tendríamos a los anquilosaurios, que están completamente acorazados, con toda la espalda, todo el dorso recubierto de placas, como si fuera una especie de tanque, y luego tenemos a los estegosaurios, que tienen placas o púas a pares sobre el lomo. Stegosaurus da nombre a los estegosaurios, porque hay más géneros que están emparentados con él, y están dentro de los tireóforos, que a su vez son ornitisquios. Está claro, ¿no? Stegosaurus fue uno de los dinosaurios descubiertos durante la llamada Guerra de los Huesos. Fue descrito por Othniel Charles Marsh en 1877 a partir de material descubierto en Colorado. Estos primeros restos son el holotipo de Stegosaurus armatus, que es una de las especies que se han descrito de Stegosaurus y que se le conoce por 2 esqueletos parciales, 2 cráneos parciales y fragmentos de un montón de individuos más.
Stegosaurus armatus era la especie más grande de Stegosaurus, podía llegar a medir unos 9 metros de largo y se ha encontrado principalmente en la formación Morrison, en Colorado, Wyoming y Utah, en los Estados Unidos. Bien, hasta hace relativamente poco tiempo se podía decir que Stegosaurus como tal era un dinosaurio de estos súper famosos y que se habían encontrado solo en Estados Unidos, pero ya no. En 2007, Fernando Escaso y colaboradores publicaron el hallazgo de algunos restos de Stegosaurus en el Jurásico Superior de Portugal, lo que demuestra la estrecha relación de estas dos masas de tierra por aquel entonces cuando el Atlántico aún se estaba abriendo. Bien, ¿qué sabemos realmente de este bicho? Bien, los Stegosaurus y los parientes eran herbívoros, pero por ejemplo, comparado con el resto de ornitisquios, sus mandíbulas eran bastante más débiles y su dentición bastante más primitiva. Así como por ejemplo los hadrosaurios de pico de pato y los ceratopsios, como hemos visto ya en otros vídeos, tenían dientes muy macizos y que formaban baterías para machacar la comida, los estegosaurios todavía no. Los estegosaurios tenían unas mandíbulas bastante más débiles, con dientecitos pequeños en una única hilera, y sus mandíbulas, pues por lo visto solo podían hacer un movimiento que llamamos hortal, de arriba a abajo, para cortar hojas y ramitas y poco más. No había ninguna posibilidad de procesar este alimento en la propia boca. Con lo cual es muy posible que tiraran mano de otra cosa que se ha descrito en otros dinosaurios, que es que tragarían piedrecitas y estas ayudarían en la molleja a procesar el alimento. Esto también lo hacen las aves actuales. Aunque hoy se considera Stegosaurus como completamente cuadrúpedo, cuesta imaginárselo a dos patas, lo cierto es que hubo mucha polémica alrededor, porque si te fijas, tiene las patas anteriores muy cortas en relación a las posteriores, y eso, trasladado a, por ejemplo, un animal que hubiese sido bastante más liviano, hubiese sido tomado como una evidencia de bipedismo fetén. Pero lo cierto es que su centro de masa estaría muy desplazado hacia adelante y sería bastante difícil que pudiera mantenerse de pie mucho rato. Además, las proporciones de sus patas proponen que no habría podido correr más allá de 6 a 7 km por hora, cual no es mucho, la verdad. Rastros de huellas descubiertos en Colorado sugieren que vivían en manadas con individuos de todas las edades, con lo cual la escena del mundo perdido con los adultos y la cría no sería muy descabellada. ¿Qué hay de las placas? ¿Cuál es su función? Bueno, se ha hablado mucho, al principio se tenía claro como que debía ser una especie de armadura protectora, pero lo cierto es que actualmente se considera que estas placas serían demasiado débiles, frágiles como para ser una protección real, y que probablemente lo que harían sería más bien intimidar a los depredadores, en plan de, vale, yo me veo un bicho así lleno de placas y de espinas y no me acerco por si acaso al pegar un bocado me llevo un sopapo. Y lo mismo pasa con las espinas de la cola, se debate todavía sobre si tendrían una función real de defensa o si sería solo como exhibición, como para meter miedo, o que incluso placas y espinas podían tener también una función social entre individuos de la misma especie. En cuanto a su crecimiento, bueno, se han encontrado restos de individuos juveniles y también se ha estudiado la microestructura de sus huesos y bueno, pues tenemos constancia de que eran animales que crecían muy rápido, comparable al resto de dinosaurios. Dos curiosidades sobre Stegosaurus. Se suele comentar como curiosidad que tenía el cerebro del tamaño de una nuez, como que sería súper estúpido. Bueno, tampoco creo que le hiciera falta un cerebro mucho más grande para lo que tendría que hacer con su vida. Y por otro lado, una cosa que describió el propio Marsh, a Marsh le llamó la atención que tenía una especie de ensanchamiento del canal neural a nivel de la cadera. Espera, ¿qué es eso del canal neural? Vale, esto es una vértebra, la parte maciza de abajo la llamamos centro vertebral, la parte de arriba es el arco y justo la cavidad que tenemos en medio, este canalito, es el canal neural. De manera que si ponemos todas las vértebras del animalito conectadas desde la primera del cuello a la última de la cola, por este enorme canal circularía la médula espinal, que partiría por su parte del cerebro. Pues bien, Marsh vio que de repente había un ensanchamiento en esta especie de conducto y propuso que este dinosaurio podía tener una especie de cerebro secundario en la cadera, debido a que era un bicho pues muy grande y quizás necesitaba un cerebro secundario. Pero ahí se quedó como curiosidad y propuesta decimonónica y la verdad es que no se toma muy en serio esto, aunque popularmente ha llegado bastante lejos esta teoría hasta el punto de que a los kaijus de Pacific Rim se les ha asignado un cerebro secundario, porque también eran muy grandes como los dinosaurios. ¿Qué sabemos de Stegosaurus en la saga? Sabemos que en el Parque Jurásico original, que iba a abrir sus puertas en 1993, se había clonado Stegosaurus. El grupo no llegó a encontrarse con ningún ejemplar, no llegaron a visitarlos como tal, no sabemos si ya eran adultos los que se podían ver en el parque, pero sí que sabemos de su existencia porque su nombre aparece, aunque mal escrito, en la sala de embriones. Y de hecho sabemos que Dennis Nedry llegó a llevarse un embrión de Stegosaurus. En la novela de Michael Crichton sí que llegan a encontrarse con stegosaurios. De hecho, en la novela, es Stegosaurus el animal que está enfermo y no Triceratops. En 1997, durante la expedición de Sarah Harding a Isla Sorna, se describió la presencia de al menos una familia de Stegosaurus con una cría. La expedición de Ludlow llegó a capturar a uno de los adultos y a la cría, pero fueron liberados por Sarah y por Nick Van Owen.
Años más tarde, en Jurassic World, Stegosaurus se había clonado y los visitantes podían disfrutar de este animal tanto en el crucero Cretácico, en el que la gente iba con sus kayaks y sus canoas por el río mientras veían cómo estos animales bebían agua y pastaban apaciblemente, o bien desde las girosferas en el valle. Es curioso que los Stegosaurus que se avistaron en Isla Sorna en el mundo perdido eran bastante más correctos que los que se han visto en Jurassic World, ya que en Jurassic World la cola estaba mucho más baja, como si fuera una reconstrucción bastante más antigua de Stegosaurus. Ahora mismo se reconstruyen con la cola mucho más horizontal, pero bueno, llámalo error, llámalo ADN no puro. Y nada, a ver si podemos disfrutar una vez más de Stegosaurus en la secuela de Jurassic World, Jurassic World El Reino Caído, Fallen Kingdom. Y hasta aquí el tema de hoy. Stegosaurus... Hola a todos, hoy por petición popular vamos a hablar de Parasaurolophus en la saga. Pero espera, ¿qué dinosaurio es ese? Tranquilos, vamos por partes. Parasaurolophus es un hadrosaurio, uno de los llamados dinosaurios de pico de pato. Vaya, un ornitópodo, uno de estos dinosaurios herbívoros, o sea, fitófagos, que andaban tanto a 2 como a 4 patas, que siempre se tienen como por amigables, por apacibles, y que vivieron principalmente durante el periodo Cretácico. Dentro de estos ornitópodos de pico de pato, Parasaurolophus es este que tiene esta cresta tan característica hacia atrás en su cabeza. Bien, la especie más conocida de Parasaurolophus es Parasaurolophus walkeri y vivió a finales del Cretácico, hace unos 70 millones de años, en el piso que los paleontólogos denominamos Campaniense. Los primeros restos de Parasaurolophus fueron descritos en 1922 por William Parkes a partir de unos restos tanto de cráneo como de esqueleto parcial. Restos que se habían encontrado en 1920 en una expedición de la Universidad de Toronto a Sand Creek, en Alberta, Canadá. William Parkes le dio este nombre, Parasaurolophus, por semejanza con otro hadrosaurio, Saurolophus, de manera que Parasaurolophus significa algo así como semejante a Saurolophus, que de por sí significa lagarto con cresta. Sin más. Dedicó a la especie Parasaurolophus walkeri en honor a Byron Walker del Museo de Ontario. Con el tiempo, posteriormente, se describieron dos especies más de este género, Parasaurolophus tubicen y Parasaurolophus cryptocristatus. Bien, ¿qué sabemos de este dinosaurio tan característico? Primero, respecto a su dieta, son herbívoros, o mejor deberíamos hablar de que los dinosaurios eran más bien fitófagos, ya que herbívoros como tal significa que comían hierba y la hierba no es que abundara mucho durante el Mesozoico. En cualquier caso, comían plantas. Sus dientes se solapaban juntos formando una especie de batería dental perfecta para masticar el alimento, lo cual es una característica súper novedosa que también hemos visto en otros dinosaurios fitófagos como Triceratops. Podríamos generalizar en que es una novedad que aparece dentro de los ornitisquios. Y es que en general los reptiles no es que sean muy de masticar la comida, porque no tienen dientes especializados, son más bien de cortar y tragar. Pero bien, dentro de los ornitisquios sí que masticaban la comida, gracias a sus baterías dentales. Bien, Parasaurolophus era un bicharraco muy grande. Se estima su tamaño total en unos 10 metros, que es mucho bicho, y podría llegar a pesar unas 2,5 toneladas. Y solo su cráneo, gracias a esta cresta enorme, podía sobrepasar el 1,5 metros. ¿Y qué hay de esta cresta? Pues bien, se ha especulado mucho sobre su función. Se dijo que podía simplemente usarse como defensa, como una especie de manera de parecer más grande, más imponente, para disuadir a los depredadores. Se llegó a proponer que podían ser una especie de tubo para bucear, pero lo más extendido es que tuviera una función comunicativa. ¿Y de dónde viene todo esto? Bien, resulta que esta cresta está hueca y que el hueco, la cavidad del interior de esta cresta, está en conexión con las fosas nasales de este animal, con lo cual tiene mucho sentido que a la hora de vocalizar cualquier cosa que vocalizara resonaría a través de toda esta cámara. Carl Wyman fue el primero en apuntar un poco a esta posibilidad, aunque fue décadas después James Hopton quien lo propuso de una manera más formal. Hasta llegar a 1981, en el que hubo un paper en Paleobiology, una revista muy especializada en paleobiología, como su nombre indica, por parte de David Weishampel, en que esto se puso a prueba. Bien, Weishampel estudió el cráneo y este
tubo de Parasaurolophus desde un punto de vista acústico y encontró cosas muy interesantes. Esta especie de tubo, este cuerno, esta cresta, llámalo como quieras, tenía una serie de propiedades acústicas que hacían que sonara de una manera parecida a una especie de cuerno o a una especie de tuba, emitiendo sonidos a bajas frecuencias, con lo cual se propuso que precisamente los Parasaurolophus podrían comunicarse de esta manera. En el estudio además se comparaba con individuos más juveniles, viendo que evidentemente sus crestas, por diferencias de proporción y de tamaño, serían diferentes y que se comunicarían a frecuencias un poco más altas. De hecho, Weishaupt y sus colaboradores llegaron a construir una especie de réplica de la cresta y se hizo sonar, y más o menos el sonido que podría haber llegado a emitir un Parasaurolophus se pudo escuchar en la Tierra después de 65 millones de años. Y era más o menos algo como esto. Desde entonces ha estudiado de la misma manera a otros dinosaurios hadrosaurios crestados, que reciben el nombre en conjunto como lambeosaurinos, entre ellos Corythosaurus, Hypacrosaurus o el propio Lambeosaurus, y se ha visto qué clase de sonidos podía llegar a emitir cada uno de estos géneros. ¿Tiene sentido esto de que se comunicaran? Pues sí, porque de hecho hay muchos yacimientos con restos de hadrosaurios en los que conviven ejemplares adultos y juveniles, demostrando que tendrían una especie de vida en común, de manera que vivirían en enormes manadas formadas por individuos de muchas edades que volverían una y otra vez, año tras año, a los mismos lugares para anidar y tener a sus crías. De hecho, gracias a que se conocen individuos de todas las edades de la mayoría de hadrosaurios, se sabe cómo crecían. Gracias al estudio paleohistológico de los restos tanto de individuos juveniles como adultos, se sabe que eran animales muy activos con un metabolismo comparable al de las aves, que crecían muy rápido y que eran capaces de duplicar su tamaño en solo 4 semanas. ¿Qué hay de este dinosaurio en la saga? Bien, en el Parque Jurásico original, que tenía prevista su apertura en 1993, ya había una manada muy potente de Parasaurolophus que pudimos ver en Jurassic Park, justo en la primera escena en la que los visitantes se encuentran con la manada de brachiosaurios, porque si os fijáis, en el lago, aparte de los brachiosaurios, también estaban los Parasaurolophus. Puede que pasaron un poco desapercibidos, pero ahí estaban. Parasaurolophus era un animal que InGen estaba criando de una manera muy activa, como demuestra el hecho de que también había muchos ejemplares formando manadas en la isla Sorna, como se vio tanto en 1997 con la expedición, como en 2001 más tarde durante el incidente de Grant y los Kirby. Era uno de los dinosaurios que pretendía capturar la expedición de Peter Ludlow para llevarlos al Parque Jurásico de San Diego en 1997, pero como sabéis, Sarah Harding y Nick Van Owen sabotearon este plan y bueno, todos se quedaron un poco allí en la isla sobreviviendo. En Jurassic World podíamos ver a los Parasaurolophus tanto desde el Valle de los Gallimimus como gracias a la giroesfera, donde los visitantes podían acercarse mucho más a estos animales, manteniéndose a salvo dentro de la esferita. La verdad es que Parasaurolophus es un dinosaurio bastante característico, suele caer muy bien a la gente, mucha gente lo tiene como su favorito, y aunque nunca ha sido especialmente protagonista de grandes escenas, siempre ha estado ahí en la saga una y otra vez. ¿Y a vosotros? ¿Os gustan Parasaurolophus o el resto de hadrosaurios o dinosaurios de pico de pato? ¿Creéis que volveremos a ver a estos animales tan apacibles en alguna de las nuevas entregas? Recordad, podéis dejarme vuestros comentarios justo aquí abajo. Vuestras sugerencias para vídeos nuevos también son bien recibidas. Podéis darme un like y compartir este vídeo, por favor. Dadle a la campanita si queréis estar atentos a todos los vídeos nuevos que suba. Y suscribiros si es que aún no lo estáis. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un pequeño dinosaurio terópodo que sale al menos en 3 de las 5 películas de la saga, Compsognathus. La primera vez que vemos al Compsognathus, o al Compi, como se le llama habitualmente, es durante la primera escena de El Mundo Perdido, cuando este crucero ha parado en Isla Sorna y la hija de un matrimonio que está de vacaciones resulta atacada por una bandada, por un grupito de estos compis. Más adelante los vemos durante toda la película. De hecho, Robert Burke, el paleontólogo de la expedición de InGen, los identifica erróneamente como Compsognathus triasicus. Y su escena más potente es que protagonizan la muerte de Dieter Stark, uno de los mercenarios de InGen que habían acudido a Isla Sorna para sacar dinosaurios y llevárselos a San Diego. Los compis vuelven en Jurassic Park 3, aunque hacen una aparición muy breve, cuando Alan Grant está refugiado junto a Eric Kirby y simplemente los escuchan, abren la puerta y ven que están por allí paseándose. Ya está, es como
¡Ey, que también estamos! Y la última aparición de estos bichillos ha sido en el tráiler de Jurassic World Fallen Kingdom, tanto paseándose entre las ruinas de Jurassic World del parque, como también durante la estampida como consecuencia de la erupción del volcán. Pero claro, diréis, un bichillo así, ¿qué sentido tiene clonarlo para tenerlo en un parque si no es que lo tienes en una especie de recinto súper cerrado? ¿No? Porque un bicho así de pequeño, de delgadito, de escurridizo, que se te escapa por cualquier parte, no puedes tenerlo en un recinto abierto, tendría que estar como en una especie de terrario grande o jaula, o ¿qué sentido tiene? Pues bien, el sentido de clonar este animal lo encontramos en las novelas. Y es que Ningen encontraron una función perfecta para estos bichos. Iban a ser el servicio ecológico de limpieza del parque. Sí, así es. En vez de tenerlos controlados, literalmente los sueltan por todos los recintos del parque y estos bichejos se encargaban de limpiar el parque de desperdicios, restos de comida, cadáveres, excrementos, de todo. Y es muy buena idea y claro, esta función sería perfecta para ellos si no fuera porque tal y como se ve en la novela de Jurassic Park o en la película del Mundo Perdido, cuando tienen hambre y trabajan en equipo son muy peligrosos. Así que es muy posible que aunque no aparecieran en las descripciones de las atracciones del parque o no se les viera durante Jurassic Park o durante Jurassic World, es muy probable que formaran parte de los animales que se habían clonado con esta función. Y ya por especular un poco más, es hasta posible que bichillos tan escurridizos y demás formaran hasta su propia población salvaje una vez ocurrieran los incidentes del primer parque y estén campando a sus anchas por Isla Nublar. ¿Quién sabe? Por poder ser, es posible. Es que como narices controlas a una población de estos bichejos tan escurridizos y más cuando ha habido un incidente que ha hecho que las alambradas dejen de funcionar y que todos los bichos estén campando a sus anchas. Pues estos los primeros. O en el caso del segundo parque, lo mismo. De repente el Indominus se empieza a cargar un poco los recintos y los bichillos vagarían libremente con toda facilidad y tienen una isla entera para ellos. Bien, ¿qué sabemos de este bichejo en la realidad? Su nombre científico es Compsognathus longipes y es un dinosaurio perteneciente al gran grupo de los dinosaurios terópodos o carnívoros. Vivieron en Europa durante el Jurásico Superior, hace unos 150 millones de años durante el piso que conocemos como Titoniense. Y es un bicho que en realidad solo se conoce por dos esqueletos, pero bastante bien conservados, bastante completos. El primero de ellos fue encontrado en las calizas de Solnhofen, en Alemania, el mismo yacimiento donde se encontró, por ejemplo, Archaeopteryx, y que es un yacimiento de conservación excepcional. Johann Wagner describió este primer esqueleto de Compsognathus en 1859, ya hace la tira de años, y describió su anatomía más en detalle en 1861 en otra publicación. Pero no lo consideraba un dinosaurio como tal. Fue años más tarde, en 1868, cuando Huxley lo reestudió y dijo que estaría emparentado con los dinosaurios. Y fue necesario que llegara a manos de Marsh, quien en 1896 lo consideró un dinosaurio en pleno derecho. Mucho tiempo después, en 1972, se encontró un segundo ejemplar en Francia, cerca de Niza. Este segundo ejemplar es un poquito más grande, de ahí que se empezó a considerar que el primero, el alemán, el original, sería una cría, o al menos un individuo más inmaduro. El animal medía unos 80 y algo centímetros de largo y este unos 125 centímetros de largo. Tampoco es que sea muy grande, tened en cuenta que es un bicho muy delgadito, muy ligero, que medio bicho es cola. Bien, Compsognathus da nombre a su propio grupo, los Compsognátidos, al que pertenecen, entre otros, Aristosuchus, Sinocaleopteryx o Sinosauropteryx. Y de hecho, estos dos últimos, encontrados en China, en Liaoning, presentan impresiones de plumas primitivas o protoplumas, por lo que es más que probable que el propio Compsognathus en realidad también tuviera una cubierta pues como de protoplumas, de plumón o de una especie de pelillo. En el ejemplar original de Alemania se encontró en su interior, en el interior de su cavidad torácica, restos de su comida, y eran básicamente huesecitos de lagartos. De ahí que sabemos que Compsognathus se alimentaría de pequeños animales que vivirían en su ecosistema. Y aunque muchas veces se le representa con dos deditos en las manos, lo cierto es que en el ejemplar de Francia se llegan a observar tres, con lo cual el hecho de que el ejemplar alemán solo tuviera dos deditos posiblemente sería una pérdida durante la fosilización. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, podéis darme un like, podéis comentar aquí abajo, darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos que salgan y suscribiros si es que todavía no lo estáis. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy toca, por fin, hablar del protagonista absoluto de la saga. Sí, porque tú puedes ser más de Grant, de Sadler, de Harding, de Malcolm, de Owen, pero en lo que 9 de cada 10 fans de Jurassic Park están de acuerdo, sí, este dato como de anuncio de pasta de dientes es totalmente inventado. Es en el protagonismo absoluto
del Tyrannosaurus Rex. No hay más que echar un vistazo a los logos de las películas, donde 4 de los 5 logos oficiales pues están protagonizados por el tiranosaurio. Y es que fue elegido el logo original oficial del primer parque por algo. Y es que posiblemente Tyrannosaurus Rex es el dinosaurio más famoso de todos. Les gana por goleadas a followers a todos. 1993. Jurassic Park. Tardamos media película en empezar a verlo, pero la espera vale la pena. No es hasta que la corriente falla, ¿vale? No falla, la apaga Nedry, maldito Nedry. Cuando la corriente falla y los coches están detenidos junto al recinto del tiranosaurio, somos testigos de una escena que puede que podamos decir que es historia del cine. Y desde luego para la gente de mi generación es un hito. Cuando Rexy destroza la alambrada, pone los pies fuera del recinto y lanza ese rugido, pelos de punta todavía, y empieza la escenaca de los coches, los niños, las bengalas, esas bengalas. ¿Cómo es esa bengala? Pero la cosa no se queda ahí. Rexy vuelve para perseguir al jeep, se entretiene cazando unos galemimus en el valle y reaparece al final para convertirse inesperadamente en el salvador de nuestros protagonistas. Y rugir una última vez. He aquí una curiosidad, esos rugidos tan característicos que ya todos asociamos con un tiranosaurio, se hicieron para la película a partir de sonidos de una cría de elefante, de un caimán o de un tigre, por supuesto ralentizados y tratados para que sonaran pues como diferentes para un animal así de grande. Pasan los años, 1997, el mundo perdido. Viajamos esta vez a Isla Sorna, con lo cual Rexy se queda en Isla Nublar y allí está a su aire. Pero en esta cinta conocemos a una pareja de tiranosaurios y a su cría. Porque si algo nos demuestran los tiranosaurios de esta entrega es lo entregados que están a su labor como padres. De hecho, la historia de su cría y cómo intentan recuperarla es el detonante de todas sus escenas y de parte de la trama de la película. Ese instinto paternal es el que de hecho usan Malcolm y Sarah para hacer que el tiranosaurio macho vuelva al barco tras el incidente de San Diego y vuelven felizmente a su isla. Año 2001, Jurassic Park 3, volvemos a Isla Sorna. En esta tercera entrega, un pobre tiranosaurio sufre un destino fatal, a manos del espinosaurio, que se convierte en el maloso, malísimo de la película. Bueno, a manos del espinosaurio y boca, porque, en fin, pobrecito. Existe una teoría que dice que este tiranosaurio que se carga al espinosaurio es la cría que vimos en el mundo perdido, pero crecidita. Esto hace que te dé más rabia todavía esta pelea, el final de esta pelea. ¿Por qué? Pero bueno, yo ya me he quitado la espinita haciendo un vídeo sobre esta pelea que podéis ver en cualquier momento. Llega 2015, Jurassic World, y sabemos que en el nuevo parque hay un tiranosaurio, aunque no se le ve muy bien hasta que llegamos al final. Y Claire decide abrir el recinto número 9 para abatir al Indominus y vemos que es Rexy, nuestra querida Rexy de Jurassic Park, de la primera entrega. Y de nuevo Claire, para atraer su atención, usa una bengala. ¡Esa bengala! Y entonces, por primera vez en 22 años, volvemos a ver a Rexy, la tiranosaurio, la reina de Isla Nublar. Bien, la historia del descubrimiento de Tyrannosaurus Rex se remonta a muchos años atrás, pero muchos. En 1874 se recogen unos primeros dientes en Colorado, pero no se identifican como tal, se han identificado como pertenecientes a tiranosaurios mucho tiempo después. Y esto pasó con muchos otros restos, así como dispersos que se estaban encontrando por aquella época. Fue en 1905 cuando el paleontólogo Henry Osborn describe el primer esqueleto parcial de Tyrannosaurus Rex y le da su nombre como tal. Curiosamente, en el mismo volumen también describe otro dinosaurio, Dinosaurus, usando un segundo esqueleto que después se ha visto que también pertenece a un Tyrannosaurus, al estudiarse bien en profundidad. Y es curioso porque según las normas de nomenclatura, gana el nombre de Tyrannosaurus por estar publicado páginas antes. Si no, ahora estaríamos todos hablando de Dinosaurus. Barnum Brown, del Museo Americano de Historia Natural, recolectó en su momento, a principios del siglo XX, una totalidad de 5 esqueletos de Tyrannosaurus Rex. Desde entonces se conocen un total de 30 especímenes, muchos de ellos esqueletos casi completos. Y esto ha hecho que Tyrannosaurus Rex sea un dinosaurio muy bien conocido y muy estudiado. Vivió en Norteamérica a finales del periodo Cretácico, durante el piso Maastrichtiense, que es el último del Cretácico, es último antes del Pepinazo. Un apunte, lo del Pepinazo yo siempre lo digo porque se lo escuché primero a José Luis Sanz, o sea, lo del Pepinazo de Leticia Sabater no tiene nada que ver. El esqueleto más grande conocido de Tyrannosaurus supera los 12 metros y se le han calculado unas 6 a 8 toneladas de peso. Pesadito. Los estudios más recientes nos sugieren que no sería un hábil corredor, sino que sería más bien un animal lento, pero por contra tenía una mordedura muy fuerte, probablemente la mordedura más fuerte entre los dinosaurios terópodos, o sea, los carnívoros, con dientes súper tochos, súper macizos, capaces de triturar de un bocado carne y hueso. De ahí que muchos estén abogando porque, ya que es lento, ya que tiene una mordedura tan fuerte que puede llegar a partir hueso, que probablemente sería carroñero y aprovecharía como nadie la carroña. Aparte, la carroña no corre, no tienes que correr detrás de ella. Así que lo de la fama
de las manitas pequeñas que tiene, pues ¿para qué las quiere? Con la mordedura que tiene, con el cuellaco que tiene, ¿para qué quiere manos? Sabemos que sus parientes cercanos estaban emplumados y por eso se supone que tendrían alguna especie de plumaje, aunque los únicos parches de piel que se han encontrado conservados de Tyrannosaurus son escamosos, con lo cual este plumaje pues no sería muy abundante en adultos. En 2018 volvemos a Isla Nublar y sabemos que volvemos a ver a Rexy, a nuestra Tyrannosaurus Rex original, y los teasers y los adelantos de detrás de las cámaras nos sugieren que puede que la veamos abandonar la Isla Nublar, que puedan llegar a sacarla. Así que veremos qué nuevas escenas protagonizará nuestra querida Rexy como la principal tiranosaurio de la saga en esta nueva entrega. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme, podéis darle un like, podéis comentar, podéis darle a la campanita para estar atentos a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo y suscribiros si es que todavía no lo estáis. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de uno de los nuevos dinosaurios que veremos en Jurassic World El Reino Caído, Jurassic World Fallen Kingdom, y al que ya hemos podido ver en el tráiler en un momento en el que dimos todos un salto de sorpresa. Nadie nos esperábamos que este dinosaurio apareciera en la película, y mucho menos que tuviera un encontronazo con nuestro querido Tyrannosaurus Rex. Por si no lo habéis adivinado todavía, estamos hablando de Carnotaurus. Carnotaurus es un dinosaurio terópodo, o sea, perteneciente al grupo de los carnívoros, del cual solo se ha descrito una única especie, Carnotaurus sastrei, que viene a significar algo así como toro carnívoro, en referencia a que tiene una especie de cuernos o protuberancias como cuernos de toro encima de los ojos, a que es un dinosaurio carnívoro, y su especie está dedicada a Ángel Sastre, que es el dueño de los terrenos del rancho en el que se encontró. ¿Y dónde se encontró este dinosaurio? Bien, su hallazgo se produjo en la Patagonia Argentina, en la región de Chubut, allá por 1984, durante una expedición dirigida por el paleontólogo argentino José Fernando Bonaparte. En esta expedición, por ejemplo, también se recuperó el saurópodo Amargasaurus, característico por tener estas espinas alargadas en el cuello. Carnotaurus fue todo un hallazgo, ya que su esqueleto se encontró parcialmente articulado. Esto significa que básicamente los huesos estaban en la posición y correcta articulación que ocupan en el animal en vida, y solo le faltaba parte de la cola y los extremos de las piernas. Otra cosa muy reseñable de este fósil es que incluye impresiones de su piel, así que podemos ver el patrón de escamas que recubría a este dinosaurio carnívoro. Sus restos se encontraron en rocas del tramo inferior de la formación La Colonia, que está datada como de finales del Cretácico, entre los pisos o subdivisiones Campaniense o Campaniano y Maastrichtiense o Maastrichtiano, vaya, de hace unos 70 millones de años. No fue hasta un año después de su hallazgo que fue publicado y nombrado, o sea, en 1985, por José Fernando Bonaparte, y 5 años después, en 1990, se publicó una descripción del esqueleto entero mucho más detallada. Bien, con el hallazgo de este dinosaurio tan peculiar, se descubrió un nuevo grupo de dinosaurios carnívoros, ya que resultó que este nuevo dinosaurio estaba muy cercanamente emparentado con Abelisaurus, formando un grupo que se llamó los Abelisaurios. Y desde entonces, a este grupo de los Abelisaurios se han sumado unos cuantos descubrimientos más. ¿Y qué son estos Abelisaurios? Pues bien, son bichos muy raros, son parientes cercanos de los ceratosaurios, digamos que son los últimos descendientes de los ceratosaurios, que tendieron a tener este cráneo tan corto, tan robusto así, con un morrito corto, que podían tener una serie de adornos, crestas o cuernecitos en la cabeza, y que llegaron a reducir de una manera extrema los brazos. O sea, las bromas del Tyrannosaurus Rex de que no tiene brazos y que son muy pequeñitos, eso no es nada al lado de los brazos de esta gente, o sea, de estos dinos. Carnotaurus, gracias a que su esqueleto está muy bien conservado, pues está muy bien estudiado. Y por ejemplo, se ha propuesto que sería un animal corredor muy bien adaptado a la carrera, gracias a un estudio de los esfuerzos que podría soportar su fémur y también a una reconstrucción de su musculatura. Bien, Carnotaurus no es nuevo para los seguidores de la saga, ya que son protagonistas de una pedazo de escena en la novela del Mundo Perdido, donde además Crichton les asignó capacidad de cambiar de color, de camuflarse, como los camaleones, gracias a unas células especializadas en la piel llamadas cromatóforos. Capacidad que de alguna manera heredó el Indominus Rex en Jurassic World, aunque en este caso se asociaba al ADN de sepia que se le había añadido, porque bien, era un
batiburrillo de ADN el bicho. Bien, ¿serán capaces de camuflarse los Carnotaurus que veamos en la nueva entrega? ¿Eran parte de las especies clonadas para el parque de Jurassic World pero nunca llegamos a verlas? ¿O formaban parte de una población salvaje remanente de las especies del primer parque que tampoco llegamos a ver nunca? ¿Y cómo será esta pelea que se nos ha adelantado en el tráiler? Bueno, ya falta menos para saber la respuesta a todo esto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme, puedes compartirlo, puedes darme un like y puedes dejar tus comentarios aquí abajo. Darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo y suscríbete si es que todavía no lo estás a estas alturas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de uno de los nuevos dinosaurios que veremos en Jurassic World, el Reino Caído, Jurassic World Fallen Kingdom. Vamos a hablar de Allosaurus. Bueno, decimos que Allosaurus es nuevo porque es nuevo en las películas. Es nuevo en la saga, hasta ahora no había salido en ninguna de las entregas, pero en realidad este bicho lleva descubierto desde el siglo XIX. Fue en 1877 cuando el paleontólogo Othniel Charles Marsh describió este género de dinosaurio a partir de un esqueleto parcial, y también describió su especie tipo, Allosaurus fragilis. A posteriori se ha sabido que se habían encontrado algunos restos antes pertenecientes a Allosaurus, solo que en aquel momento pues era material muy escaso, como por ejemplo una vertebrita de la cola, y se había asignado a otro género preexistente como Poekilopleuron. Incluso se había propuesto informalmente que sería un dinosaurio nuevo llamado Antrodemus, pero no se llegó a publicar como tal, con lo cual la primera descripción oficial de este dinosaurio fue la descripción de Allosaurus fragilis de Othniel Charles Marsh en 1877. Este esqueleto parcial que estudió y publicó Marsh en 1877 se había encontrado al norte de Canyon City, en Oregón. Durante toda su vida profesional, Marsh estuvo en constante competición con un rival suyo, al que muchos conoceréis, que era Edward Drinker Cope. Y a esta encarnizada competición que tuvieron ellos se le ha llamado popularmente como la Guerra de los Huesos. Durante este periodo, durante esta Guerra de los Huesos, estos dos paleontólogos trataron de demostrar cuál de los dos era mejor. Trataban de publicar el mayor número de dinosaurios y otros vertebrados fósiles posibles. También trataban de ridiculizar al rival. Vaya, salseo paleontológico del siglo XIX. Fruto de esta guerra de los huesos y de esta prisa por publicar material de vertebrados fósiles nuevos, pues se llegaron a publicar algunos restos que a posteriori también se ha visto, al reestudiarse se ha visto que también son de Allosaurus, como es el caso de Epantherias, descrito por Cope, o Labrosaurus, también descrito por el propio Marsh. Pero nada, que con el tiempo fueron asignados a otros ejemplares dentro de Allosaurus. De hecho, desde entonces hasta hoy en día se han conocido muchísimos ejemplares de Allosaurus, lo que hace que sea un dinosaurio muy bien conocido. Bien, Allosaurus significa reptil extraño, y es un dinosaurio perteneciente al grupo de los terópodos, o sea, los carnívoros, los depredadores, que vivió en Norteamérica y también en Europa a finales del Jurásico. Allosaurus era un depredador bastante grande, podía alcanzar los 9 metros de largo. Hay quien dice que podría alcanzar los 10, pero bueno, poca diferencia hay ya de 9 a 10. Como la mayoría de terópodos eran carnívoros bípedos, con 3 dedos en las manos y con garras afiladas en manos y pies. Tenían dientes puntiagudos y aserrados, y su cráneo poseía una especie de pequeñas crestas encima de los ojos. Fue posiblemente el depredador más abundante de finales del Jurásico, tanto que se le ha llamado popularmente como el león del Jurásico, y convivió, y más que posiblemente se alimentó, de dinosaurios de finales del Jurásico bien conocidos como Apatosaurus, Camarasaurus diplodocus o Stegosaurus. Gracias a que se tienen ejemplares de varias edades, se ha podido estudiar un poco cómo era el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo de este dinosaurio. Por ejemplo, se ha propuesto que podía llegar a estar creciendo hasta los 15 años y que como mucho los ejemplares mayores, más viejos, más maduros que se han encontrado podían rondar los 28 años. Cosa que cuadra con lo que también se ha extraído, con lo que también se ha investigado en otros dinosaurios carnívoros terópodos grandes, como por ejemplo el propio Tyrannosaurus. Recordad que en plena naturaleza la vida es muy dura y pues la vida terópoda no era una vida fácil.
Y muchos animales pues no viven tantos años como nosotros, que somos unos cansinos. Dos de los ejemplares más conocidos fueron llamados el Gran Al y el Gran Al II. Súper original el nombre del segundo, ¿verdad? El Gran Al es un ejemplar que se descubrió en Wyoming en 1991. Se trata de un ejemplar muy completo, al 95%. Eso es mucho. Sus huesos se encontraron en parte articulados. ¿A qué nos referimos los paleontólogos cuando decimos que un esqueleto está parcialmente o completamente articulado? Pues a que sus huesos están en la posición que ocupaban en vida. Una vertebrita al lado de la otra, o los huesos de la extremidad articulados como debían estar en vida. Además, el Gran Al era un ejemplar grandecito, tochete, de unos 7 metros de largo, y ojo, era un subadulto, aún no había crecido todo lo que podía llegar a crecer. Aparte de estar muy bien conservado, tenía una particularidad, y es que su esqueleto mostraba un montón de cicatrices y de patologías que demostraban la vida tan perra que había llevado. De manera que se han podido reconstruir estos momentos accidentados de su vida. ¿Qué pudo pasarle en algunos momentos a este bicho? Tiempo después se encontró un segundo ejemplar, el Gran Al II, que este sí que era ya un adulto de mayor tamaño y que también mostraba patologías y cicatrices. Vaya, que en resumen, la vida alosauria es una vida muy dura. Bien, en Jurassic World Fallen Kingdom, el reino caído, vamos a ver por primera vez en pantalla a este dinosaurio. Ya lo hemos visto en los trailers durante la estampida en Isla Nublar y veremos qué escenas nos depara este dinosaurio. Yo desde luego tengo muchísimas ganas de verlo en acción porque es un dinosaurio al que tengo mucho cariño porque yo he estado durante mucho tiempo estudiando las faunas de finales del Jurásico. Y los alosaurios pues como que me tiran mucho. ¿Y vosotros? ¿Cuáles de los dinosaurios nuevos de Jurassic World, El Reino Caído, Fallen Kingdom tenéis más ganas de ver? Podéis dejármelo aquí abajo escrito en comentarios. Gracias por ver este vídeo, podéis darme un like si os ha gustado, podéis compartirlo con todos los demás, darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo y suscribiros si es que todavía no lo estabais a estas alturas. Muchas gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un dinosaurio bastante enigmático que aparece en Jurassic World, El Reino Caído, Fallen Kingdom. Es nuevo en la saga, no lo habíamos visto en anteriores películas y sabemos de su existencia por los trailers. En el primer tráiler vimos, durante la escena de la estampida debida a la erupción, algunos dinosaurios nuevos corriendo lejos del monte Sibo, conforme la erupción tiene lugar. Y este dinosaurio en concreto fue toda una incógnita porque salió como apenas décimas de segundo. Apareció tanto durante la propia estampida como en el momento en el que algunos de ellos saltan o caen al agua poniéndose a salvo. En estas imágenes aparecía un ceratopsio misterioso. Los ceratopsios son el grupo de dinosaurios herbívoros al que pertenece, por ejemplo, Triceratops. Pertenecen primero a los ornitisquios, los dinosaurios con cadera parecida a la de las aves, a los cerápodos y a los marginocéfalos, que son todos los dinosaurios que tienen específicamente la cabeza acorazada, reforzada de algún modo. Y en concreto los ceratopsios son este grupo de dinosaurios marginocéfalos que tienen grandes placas de hueso que sobresalen de su cabeza hacia atrás sobre el cuello y que muchas veces presentan cuernos o púas sobre el propio cráneo, encima de la nariz o encima de los ojos o sobre la propia placa ósea a la que también llamamos gola. Bien, apareció este dinosaurio misterioso, esas fracciones de segundo apenas, y muchos empezamos a hipotetizar. Había quien decía que podía ser un Styracosaurus, pero como veis las púas son muy diferentes. Se hablaba de que podía ser un Pachyrhinosaurus porque es un dinosaurio que también está en la lista de los que podrían salir en la película. En aquel momento se rumoreaba de que este dinosaurio podía salir en la película y pues podía ser un candidato, sin embargo no se parece demasiado. Es parecido, pero no acaba de ser ese tal cual. Y algunos apostamos con que este dinosaurio misterioso era Sinoceratops. Y parece, repito, parece que teníamos razón. En la página web del Dinosaur Protection Group ha aparecido una lista de los dinosaurios que están en peligro en Isla Nublar, junto a aquellos que ya pues han palmado, junto a aquellos que ya pues han desaparecido. Y en esta lista aparece como todavía vivito y coleando Sinoceratops. Vaya, que sería mucha casualidad que justo hubiera Sinoceratops en la isla, que este se le parezca y que ese no lo sea. ¿Me entienden, no? Bien, ¿qué sabemos en realidad de este dinosaurio? Como ya hemos visto, se trata de un ceratopsio.
Su nombre completo, el nombre de su especie, es Sinoceratops zuchengensis. Y su nombre significa cara con cuernos de China, encontrado en Zucheng. Y es que ese es el lugar donde se han encontrado sus fósiles. Y es que muchas veces los nombres de los dinosaurios o de otras especies hacen referencia al lugar donde se encuentran la primera vez. Y eso, a Sinoceratops se lo encontró en Zucheng, provincia de Shandong, en China. Bien, no es un dinosaurio que se conozca desde hace demasiados años, sus primeros restos se encontraron en el año 2008. Es un descubrimiento bastante reciente. Se conoce por 3 especímenes que son todos ellos fragmentos craneales, cráneos incompletos. Gracias a estos fragmentos de cráneo sabemos que tendría un cuerno nasal, un cuerno justo encima de la naricita, que no tendría cuernos encima de los ojos como por ejemplo sí que tiene Triceratops, que la gola, esta enorme placa de hueso que como que protege el cuello, tendría 2 grandes fenestras o grandes agujeros, que normalmente se interpreta que estos agujeros en las golas parece que lo aligeran. Y además, esta cresta, esta gola, esta placa, estaría coronada por una serie de púas que le darían un aspecto como de corona. Gracias a estos huesos lo hemos podido clasificar como centrosaurino, que es un grupo dentro de los ceratopsios. Y como todos los ceratopsios tendría una dieta herbívora en principio, aunque hay quien propone que podrían ser omnívoros de algún tipo, porque tienen dientes diferentes al resto de dinosaurios fitófagos, al resto de dinosaurios herbívoros. Y en base al tamaño de estos cráneos, de estos fragmentos de cráneos, se ha estimado que el bicho podría llegar a alcanzar unos 7 metros. Vamos a ver que los trozos de cráneo que se tienen ya del metro pasan. Cuando vivió a finales del Cretácico, hace entre 72 y 66 millones de años. En los trailers de Jurassic World del Reino Caído vemos a Sinoceratops con un aspecto bastante curioso, y es que a los ceratopsios que presentan estas placas con fenestras, con grandes agujeros, se les suelen representar en vida cubiertas también por piel, de manera que solo servirían estas fenestras para que se aligeraran, pero que presentarían una cresta, una placa completa. Y es que en el tráiler parece ser que a Sinoceratops lo veremos con las fenestras abiertas. O es pura ciencia ficción, en plan, este bicho lo hemos clonado y ha resultado que podían presentar las fenestras abiertas, o bien es una de las suyas de Wu que hacía pues dinosaurios un poco a la carta, modificándolos un poco para lo espectacular. Aunque eso sí, sabemos que justo en 2015 los Sinoceratops no formaban parte de las atracciones principales del parque, aunque por lo que vemos han sobrevivido hasta ahora. ¿Veremos en acción a este dinosaurio o simplemente lo veremos junto a otros dinosaurios en escenas más generales? ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué os gustaría? Podéis dejármelo aquí abajo en los comentarios. Una vez más, gracias por ver este vídeo, podéis darle un like, podéis compartirlo, darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos y suscribiros si es que todavía no lo estabais. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un dinosaurio de la saga muy querido. Sí, querido, porque si bien nos quedamos fascinados siempre con los terópodos, los dinosaurios carnívoros, como el propio Tyrannosaurus Rex, hay muchísima gente que prefiere a los herbívoros. Y entre los favoritos de la gente están los saurópodos, los popularmente llamados cuellilargos, como el que nos ocupa hoy, Brachiosaurus. Brachiosaurus aparece en 3 de las 5 películas que hay hasta la fecha. Lo vimos en Jurassic Park, lo vimos en Jurassic Park 3, y ya lo hemos visto en los trailers de Jurassic World, El Reino Caído. En Jurassic Park, de hecho, es el protagonista de una escena súper impresionante en la que los protagonistas de la película, los protagonistas humanos, se encuentran por primera vez con un dinosaurio, y de hecho es el primer dinosaurio que vemos bien en la película hasta los espectadores. Lo vemos alimentándose, remojándose en el lago, allí al ladito de una manada de Parasaurolophus. Momento que emociona mucho a Alan Grant y a Ellie Sattler porque ven por primera vez en su vida un dinosaurio vivo. No es su único momento, no es su única escena en la película, ya que volvemos a verlo cuando Alan, Lex y Tim están pasando la noche encima del árbol.
En Jurassic Park 3 volvemos a verlos, esta vez en Isla Sorna, aunque su aparición es muy breve, simplemente están de fondo durante una escena en el río. En Jurassic World no llegamos a ver ninguno, de hecho ni siquiera están entre los dinosaurios que aparecen en la lista de atracciones del parque, aunque perfectamente podrían estar en la zona restringida junto a las atracciones que estaban en desarrollo esperando su turno. Bien, según la lista oficial de InGen tras el incidente de 1993 en Isla Nublar, había 6 Brachiosaurus en la isla originalmente para el parque original, de los cuales sobrevivieron 5. Gracias a esta lista también sabemos que en Isla Sorna había originalmente una manada de 10 individuos. Y sabemos que allá por 2001 pues aún quedaban unos cuantos porque se los encuentran Grant y los Kirby durante este incidente. Gracias a la web del Dinosaur Protection Group sabemos que una vez Masrani compró InGen y empezó a construir Jurassic World, se trasladaron muchos dinosaurios entre las islas desde Sorna a Nublar. Y así es como llegamos a Jurassic World, el Reino Caído, Jurassic World Fallen Kingdom, en el que vemos en el tráiler a un Brachiosaurus paseándose entre las ruinas, los restos, lo que queda del parque Jurassic World. Este Brachiosaurus que vemos en el tráiler parece ser remanente de la población original de Nublar, o bien podría ser nuevo, clonado en años más recientes. Pero desde luego no se parece su coloración para nada a la que vimos en Isla Sorna. Ahora sí, ¿qué sabemos realmente de este animal? Brachiosaurus pertenece a los dinosaurios saurópodos, dinosaurios que se caracterizan por su cuello largo y sus patas columnares que soportan el peso del cuerpo. Los saurópodos son los dinosaurios más grandes que han existido. De hecho, están entre los animales más grandes que han existido. ¿Y cómo se hicieron tan grandes? Bueno, sabemos gracias a los estudios de histología de sus huesos que crecían muy rápido, tenían un metabolismo muy alto comparable al de las aves o al de los mamíferos. Y además sabemos que tenían un sistema respiratorio muy parecido al de las aves, con sacos aéreos y por lo tanto eran neumáticos. Tenían muchos huesos huecos como las aves, lo cual les aligeraba mucho el peso y podían hacerse más grandes sin que su peso fuera un problema. Brachiosaurus altitórax significa lagarto con brazos y tórax alto, lo cual es terriblemente descriptivo porque esa es su mayor característica, que tiene las extremidades anteriores más largas que las posteriores. Parece que sea de brazos largos. Y este hecho hace que su tórax quede levantado, como si estuviera sacando pecho. Brachiosaurus fue descrito en 1903 a partir de restos fósiles que se habían encontrado en el valle del río Colorado en el estado del mismo nombre. Curiosamente, años atrás, años antes de este hallazgo y descripción, se había encontrado un cráneo que el propio Marsh había estudiado y se lo había asignado y se lo había puesto a su reconstrucción de Brontosaurus, y tiempo después, muchos años después, se vio que este cráneo era asignable a Brachiosaurus. En 1914, el paleontólogo alemán Jan Ernst describió una nueva especie de Brachiosaurus en Tendaguru, en Tanzania, en África. Especie que llamó Brachiosaurus brancae, pero mucho tiempo después, primero Greg Paul y luego ya definitivamente Mike Taylor, separaron estas dos especies como en dos géneros diferentes y llamaron al ejemplar africano Girafatitán brancae. Respecto a su biología, se da por hecho que por tener un cuello tan largo y tan alto, sería capaz de alimentarse de las hojas más altas de los árboles, especializándose un poco pues en este tipo de vegetación y dejándoles el resto de vegetación pues a otros dinosaurios y a otros saurópodos. Aunque al contrario de como vemos en Jurassic Park, en la primera entrega no masticarían su comida. De hecho, ningún saurópodo tenía musculatura y una dentición capaz de masticar la comida. Se limitarían a cortar hojas y arrancar hojas y tragarlas. Y según un estudio biomecánico del paleontólogo Heinrich Mallison, para Brachiosaurus le habría sido difícil poder incorporarse sobre sus patas traseras y ponerse de pie como encabritado, aunque es verdad que para muchos otros saurópodos sí que hubiera sido posible. De todos modos, dadas sus proporciones y su altura, pues ya poca altura podía ganar al ponerse de pie. Como ya hemos dicho, como todos los demás saurópodos, poseían un sistema respiratorio con sacos aéreos que aligeraban su peso y por otro lado tenían un metabolismo alto que hacía que crecieran rápidamente. Pegaban un estirón y por esta razón tenían que estar comiendo constantemente una gran cantidad de vegetación a lo largo del día. Brachiosaurus vivió a finales del periodo Jurásico y se le encuentra en la formación Morrison de Estados Unidos. Convivió con otros dinosaurios bien conocidos como Stegosaurus, Apatosaurus, Diplodocus, Allosaurus o Ceratosaurus. Y dentro de los saurópodos, el grupo al que pertenece es el de los Titanosauriformes, grupo que se volvió muy abundante durante el Cretácico. Bien, respecto a su aparición en Jurassic World del Reino Caído, pues a saber, y ya nos queda menos para averiguarlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme, puedes darme un like, puedes dejarme comentarios aquí abajo, darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo, y suscríbete si es que todavía no lo estabas a estas alturas. Sigue celebrando este año jurásico como se merece. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a indagar un poquitín en cositas de Jurassic Park, de Parque Jurásico. En 1993, durante la excavación de los yacimientos de las Cárcavas o Badlands de Snakewater en Montana, Alan Grant y Ellie Sattler recibieron la visita de John Hammond, invitándoles a acudir a Isla Nublar para conocer su parque. Justo antes de esta inesperada visita, nuestros queridos paleontólogos estaban trabajando allí en su yacimiento y estaban también recibiendo visitas de gente que era curiosa, gente que estaba interesada en estos yacimientos. Durante un escaneo en el que pretendían localizar acumulaciones de fósiles, localizan un esqueleto de un dromeosaurio al que se refieren como Velociraptor. Por aquel entonces se había propuesto que Velociraptor mongoliensis, un pequeño depredador del Cretácico del desierto de Gobi en Mongolia, y Deinonychus antiropus, un dromeosaurio muy parecido norteamericano, fuesen en realidad dos especies del mismo género Velociraptor. Y es por eso que esta se identifica como tal, cuando probablemente, muy posiblemente, se tratase de un Deinonychus. En cualquier caso, Alan Grant, al ver ese esqueleto en la pantalla, hace mención a una serie de características que acercan a estos animales, a estos dinosaurios, a los pájaros. El pubis vuelto hacia atrás, las vértebras llenas de bolsas de aire, o un hueso con forma de media luna en la muñeca. Y es cuando dice esto de no me extraña que aprendieran a volar, y la gente que está visitando el yacimiento pues como que le da risa, le hace gracia. Pero sí, tiene razón Alan Grant en esta escena, y es que los dromeosaurios tienen muchas características en común con las aves. Así que vamos a verlas una a una. Una de las características que menciona Alan Grant es este hueso con forma de media luna en la muñeca. El hueso al que está haciendo referencia es al llamado semilunar, un hueso de la muñeca que, si bien aparece en dinosaurios terópodos incluso un poco más primitivos que los dromeosaurios, en el linaje de las aves fue clave para el aleteo, para la dinámica de aleteo y vuelo de los pájaros. Por otro lado, hace referencia al pubis, a uno de los huesos de la cadera. Este tema de las caderas y los pubis suele generar muchísima confusión. ¿Y por qué? Tradicionalmente a los dinosaurios se les ha clasificado en dos grupos principales de acuerdo a los huesos de su cadera. Por un lado, los saurisquios, aquellos que tienen los huesos de la cadera que recuerdan a la situación básica, típica, clásica de los reptiles, y por otro lado los ornitisquios, aquellos que tienen una configuración de los huesos de la cadera con el pubis vuelto hacia atrás, como se observa en las aves. Curiosamente, las aves, así como los dromeosaurios y el resto de dinosaurios terópodos, en realidad se enmarcan dentro de los tradicionalmente considerados saurisquios, que en origen, como condición original del grupo, tienen el pubis en posición de lagarto, en posición de reptil. Pero en el linaje que lleva a las aves, pues esta posición del pubis va cambiando hacia la posición que vemos en las aves actuales. Y es que en origen esta clasificación de ornitisquios y saurisquios solo hacía referencia a la semejanza, no necesariamente al parentesco. Por aquel entonces no se conocían tantos dinosaurios terópodos, ni estaba clara su relación con las aves, ni nada de esto. Pero sí, en dromeosaurios este hueso ya apunta hacia atrás, como en las aves. ¿Y esto de lo que habla Alan Grant de las bolsas de aire en las vértebras? Las aves, como sabréis, como os sonará, tienen los huesos huecos. Y eso hace que pesen muy poquito y evidentemente pues les viene muy bien para eso que hacen las aves, que es volar. Pero no están simplemente huecos. Las aves tienen un sistema respiratorio muy peculiar que no es exactamente como el nuestro, como el de los mamíferos. Sí, siguen teniendo la tráquea, que es el principal conducto del sistema respiratorio, que se subdivide en los bronquios primarios y se vuelve a dividir en bronquios secundarios y en bronquiolos que llegan hasta los pulmones. Y es en los pulmones donde tiene lugar el intercambio gaseoso, la propia respiración. Pero la cosa no acaba ahí en las aves. De los pulmones parten una serie de sacos aéreos que son como bolsas, que son bolsas de tejido llenas de aire. Estos sacos aéreos les permiten que durante la respiración las aves tengan un flujo constante de aire, lo cual puede ser una gran ventaja para su metabolismo tan alto. Pero es que además estos sacos aéreos tienen prolongaciones, expansiones que penetran dentro de los huesos y que son lo que hace que tengan algunos huesos huecos. Sin embargo, en los sacos aéreos como tal no tiene lugar la respiración, solo pasa por allí el aire. La respiración sigue teniendo lugar en los pulmones.
Claro, como estos divertículos, estas expansiones de los sacos aéreos entran en los huesos, pues dejan una marca, dejan agujeros, dejan cámaras internas, dejan fosas, y eso se ve en los huesos. Estas estructuras, estos agujeros, estas fosas y demás, no tienen otro equivalente muy claro en los vertebrados, con lo cual cuando se encuentran, se consideran evidencia de este sistema de sacos aéreos. Pues bien, estas mismas marcas se han encontrado en muchos grupos de dinosaurios, concretamente en los terópodos y en los saurópodos. Los saurópodos, los gigantescos herbívoros de cuello largo que muy posiblemente pudieron hacerse tan grandes gracias a tener este sistema de sacos aéreos que les aligeraba, no pesaban tanto, sus cuerpos no pesaban tanto como si hubieran sido macizos, y así pudieron hacerse así de grandes. Todas estas características estaban muy presentes en el linaje de los dromeosaurios, de los comúnmente llamados raptores, y las aves simplemente pues se aprovecharon de estas características y las usaron para el vuelo. Tradicionalmente se dividía los terópodos como los carnosaurios, en plan los grandes, los bicharracos enormes, y los celurosaurios, en plan los chiquitines, los ágiles, los que son más parecidos a pájaros, los más ligeritos. Pero se vio, estudiando la anatomía de los dinosaurios terópodos, que esta clasificación no tiene ningún sentido, porque había veces que sus huesos eran muy parecidos entre grupos grandes y pequeños y muy diferentes de otros, que tenían un tamaño parecido. Y que de hecho aparecen grandes dinosaurios terópodos en varios linajes, independientemente de que estos estuvieran más relacionados o menos. Actualmente los dromeosaurios, los raptores, se clasifican de esta manera. Dentro de los terópodos son tetanuros, que son un grupo de dinosaurios terópodos que se caracterizan, por ejemplo, por tener 3 dedos o menos en las manos, o por tener, por ejemplo, los dientes restringidos en la parte más anterior de las mandíbulas, antes de los ojos, antes de las órbitas. Los tetanuros se dividen en espinosauroideos, carnosaurios y celurosaurios. Y los raptores pertenecen a los celurosaurios. Dentro de los celurosaurios, donde ya encontramos sólidas evidencias de plumas, ya sea de plumaje más primitivo o de plumas totalmente desarrolladas como las de las aves, encontramos a los compsognátidos, a los tiranosauroideos, a los ornitomimosaurios y a los maniraptores. Y es dentro de los maniraptores que encontramos a los tericinosaurios, a los oviraptorosaurios y a los paraves. Y los paraves incluyen tanto dinonicosaurios como aves. ¿Qué son los dinonicosaurios? Pues los dromeosaurios y los troodóntidos. Así que sí, los dromeosaurios son parientes muy cercanos de las aves y ya tienen muchas de las características que se consideraban más exclusivas de las aves hasta hace un tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Podéis darme un like aquí abajo, dejarme comentarios, compartirlo con todo el mundo, darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo y suscríbete si es que todavía no lo estabas a estas alturas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Seguid celebrando este año jurásico como se merece. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un dinosaurio que hace un pequeño gran cameo en Jurassic World El Reino Caído, Fallen Kingdom. Un dinosaurio cuya presencia no pasó desapercibida para muchos de nosotros, pero que ha sido como tal confirmado hace muy poco, hace apenas unas horas. Fue en abril de 2017, durante la producción de la película, cuando aún estaban rodando la película, apareció en el Twitter de Frank Marshall, productor de la película, una imagen que a algunos nos dejó muy pensativos. Se veía una serie de sillas de parte del equipo de producción de la película con una vitrina al fondo, una vitrina justo detrás. Una vitrina en la que parecía verse la figura de una escultura, de alguna especie de figura de un dinosaurio. Me acuerdo perfectamente de cuando se vio esta imagen porque en aquel momento estábamos reunidos parte del equipo del grupo de biología evolutiva en Pombal, Portugal. Y estábamos allí porque estábamos en el 15º encuentro de jóvenes investigadores en paleontología. Era la última noche del congreso y estábamos ya reunidos, contentos porque el congreso había ido muy bien. Y es que lo organizábamos nosotros mismos. Estando allí, celebrando, tomando algo tranquilamente, apareció en Twitter la foto de Frank Marshall de esta vitrina con esta silueta del dinosaurio y pues me saltó un poco la alarma. Recuerdo ver esa imagen con esa silueta tan característica, tan característica con esa joroba. Y claro, corriendo se lo fui a enseñar a mis compañeros Carlos, Dani y Elena porque aquella joroba tenía nombre y apellido.
porque como tal solo hay bien descrito un dinosaurio que tenga una joroba como esta, que es Concavenator corcovatus, el cazador jorobado de Cuenca. Un dinosaurio que fue descrito en 2010 por Francisco Ortega, Fernando Escaso y José Luis Sanz en la revista Nature, y que fue estudiado en profundidad precisamente por Elena Cuesta en su tesis doctoral. No volvimos a ver ni una sola imagen de producción de este dinosaurio durante mucho tiempo, hasta que llegó el primer tráiler y con él una serie de imágenes detrás de las cámaras en las que volvíamos a ver esta escultura tan característica. En concreto, en la imagen se veía a Juan Antonio Bayona dirigiendo a Geraldine Chaplin con justo esta escultura formando parte de un diorama detrás de ellos. Al parecer era una escultura que parecía formar parte de los dioramas de un museo en la mansión Lockwood, uno de los lugares en los que tiene lugar Jurassic World: El Reino Caído. Y por fin llegó el estreno y hemos podido verlo bien y lo hemos visto en pantalla. Aún así no se le menciona en ningún momento, con lo cual ha hecho falta una confirmación oficial. Y esta confirmación oficial ha llegado a través de Twitter hace apenas unas horitas. Nuestros colegas del máster en paleontología de la Universidad de Valencia, tras ver la película, le preguntaron abiertamente a Juan Antonio Bayona por Twitter si ese dinosaurio era Concavenator, si Concavenator como tal aparecía en la película, y Juan Antonio Bayona contestó que sí. Ahora bien, ¿qué podemos contaros de este dinosaurio tan extraordinario? Pues fue encontrado en el yacimiento paleontológico de Las Ollas en Cuenca, de edad barremiense, del Cretácico inferior. Sus fósiles, como el resto de fósiles que se encuentran en este yacimiento tan excepcional, son de los que llamamos de conservación excepcional. ¿Por qué? Pues porque básicamente aparece cada huesecito donde debe estar, todos los huesos aparecen en lo que llamamos en conexión anatómica, que significa que están en la posición y articulación que ocupaban en vida. Tenemos ahí el esqueletito prácticamente completo, e incluso aparecen con marcas de tejidos blandos. Concavenator es un dinosaurio del grupo de los dinosaurios terópodos, o sea, el grupo de dinosaurios carnívoros bípedos. Pertenece en concreto a los alosauroideos y a un grupo dentro de los alosauroideos que es el de los carcharodontosaurios, al que pertenecen también, por ejemplo, Giganotosaurus o Carcharodontosaurus, que son dos grandes dinosaurios carnívoros gigantes, aunque Concavenator sería su pariente un poco más primitivo y no tan grande. Y para conocer mejor qué es lo que hace único a Concavenator, os dejo con este vídeo con Elena en el Museo de Cuenca, donde vais a poder ver los fósiles originales de Concavenator. Pues aquí estamos con Concavenator y con Elena. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas de Concavenator? Bueno, aquí tenemos a Concavenator, que muchos lo conoceréis, que es un dinosaurio de Las Ollas. Dinosaurio de Las Ollas. Y bueno, es un terópodo, es decir, un dinosaurio carnívoro que está prácticamente completo, pues si alguno no ha tenido la oportunidad de venir a Cuenca para verlo, se ve magnífico. Y bueno, las peculiaridades que muestran son muchas, pero una de ellas es en la espalda. Tiene una vértebra elongada, que es lo que le da que tenga una joroba en la espalda. También presenta una serie de protuberancias en la urna, que se asocian a inserciones de protoplumas, y preserva también tejido tegumentario de piel. Como vemos ahí, se ve perfectamente preservado todas las... se ve mejor en aquel lado, se ve preservado perfectamente todas las escamas que bordean a lo que es la piel que engloba al pie, que se llama podoteca. Y bueno, ¿alguna pregunta, Papazoico? Recordad, los fósiles originales, el esqueleto completo original de Concavenator, podéis visitarlo en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha en Cuenca. Y desde hace unos pocos días podéis buscar su cameo en las salas de cine en Jurassic World: El Reino Caído. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme, podéis darme un like, podéis dejarme aquí en comentarios si ya habéis visto la película y habéis visto el cameo de este dinosaurio. Recordad, podéis darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo y suscribiros si es que todavía no lo estabais. Seguid celebrando este año jurásico como se merece. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! No.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Menudo día llevamos. Si hace nada estábamos hablando del retraso en la fecha del estreno de Jurassic World Dominion y de ese primer póster, ese primer teaser póster oficial de la película. Justo hace unos momentos, Colin Trevorrow ha compartido una nueva imagen desde el rodaje de la nueva película de Jurassic World Dominion. Eso sí, con un mensaje que no acaba de ser positivo, porque por lo visto ha habido algún caso de positivo por coronavirus dentro de la gente del rodaje, dentro del equipo, con lo cual van a tener que estar en cuarentena 2 semanas para asegurarse de que no haya más contagios, que los afectados se recuperen y que dentro de 2 semanas puedan retomar el rodaje y continuar. Un retraso de 2 semanas de repente por unos casos de positivos en coronavirus no pasa absolutamente nada, ya que de hecho ayer mismo estaban informando, hace unas horas apenas, de que la película se retrasaba 1 año entero para poder hacerla bien, con todo el detalle, todo el mimo y todo el cuidado que debe tener semejante película. Desde aquí pues desearle a todo el equipo que se mejore, que ánimo con la cuarentena, que seguro que están todos recuperados dentro de nada, en 2 semanitas pueden volver a ponerse en marcha con el rodaje, pero el mensaje de Colin Trevorrow, la imagen que ha compartido desde el rodaje para anunciar este pequeño retraso, digamos que es digna de mención, porque básicamente en esa imagen vemos una criatura a la que le han puesto una máscara, una mascarilla, para protegerla de los contagios y proteger a los demás, si es que ese bicho como tal tenía el virus. Una broma recurrente, lo de ponerle una mascarilla a cualquier ser o escultura o lo que sea. Debe ser un animatrónico del rodaje de la película, pero lo que me llama mucho la atención es que no es un dinosaurio. No es un dinosaurio. No, no lo es. El animal que nos enseña Colin Trevorrow con la mascarilla no es sino un dicinodonto. Un dicinodonto. Los dicinodontos son un grupo de terápsidos que básicamente son parte de los que clásicamente se han llamado reptiles mamiferoides. No se consideran hoy en día reptiles en sentido estricto, sino que eso sí, son amniotas, estarían ya dentro de este grupo de animales que nos independizamos completamente del agua y ya no poníamos huevos dentro del agua, serían amniotas. Pero como tal no se consideran reptiles, se consideran otro linaje aparte que de hecho está más relacionado con nosotros que con los dinosaurios. Sí, estamos ante un reptil mamíferoide de los clásicos, o sea, un ancestro, o al menos un animal relacionado con el linaje de los ancestros de los mamíferos. Y de hecho, si os fijáis, al ampliar un poco la imagen vemos que tiene pelillos. Pelillos, sí, pelos. Eso no son plumas ni protoplumas, son pelos. Como los que tengo yo en la barba, como los que tiene tu gato. De hecho, se parecen mucho a los bigotes de muchos mamíferos como los gatos o los perros. Y eso tiene una razón de ser. Hay muchos grupos de terápsidos en los que en sus fósiles se han podido ver pequeños orificios que se corresponden perfectamente, que se asocian muy bien con aquellos que están asociados a estos bigotes, estas vibrisas, en muchos mamíferos actuales. De manera que gracias a pistas como esta sabemos que muchos terápsidos tendrían al menos estos pelos con una función sensorial, incluso puede que estuvieran más cubiertos de pelos. De hecho, incluso se han descubierto coprolitos, o sea, excrementos fósiles del Pérmico, en los que parece que aparecen impresiones o restos de lo que fue pelo. Y si estos coprolitos, por lo tanto, fueron producidos por terápsidos carnívoros o por carnívoros en general, es muy probable que también se alimentaran de dicinodontos y por lo tanto que ese pelo fuera suyo. En cualquier caso, vemos que tiene pelillo, vemos una serie de vibrisas en la cabecita y eso tiene su razón de ser y tiene su sentido. Los dicinodontos, como la mayoría de terápsidos, aparecen en el periodo Pérmico, que es el anterior al Triásico. O sea, nos estamos yendo incluso a antes de la era de los dinosaurios. Estamos viendo animales que vivieron antes, o bueno, que aparecieron antes, aunque muchos de ellos, entre ellos los dicinodontos, sobrevivieron a la gran extinción de finales del Pérmico y duraron todo el Triásico. A finales del Triásico hubo otra gran extinción en masa que acabó con los terápsidos que quedaban, que no eran ya mamíferos plenamente mamiferianos. Digamos que con los ancestros de los mamíferos acabó esa extinción de finales del Triásico, aunque hubiesen sobrevivido a la gran extinción de finales del Pérmico.
Los dicinodontos son terápsidos muy especializados que tenían al parecer una musculatura mandibular muy fuerte, un hocico terminado en una especie de pico, posiblemente córneo, como el de los pájaros o como el de los dinosaurios ceratopsios o como el de las tortugas, y una especie de caninos o caniniformes, unos dientes especializados parecidos a colmillos que pues posiblemente les sobresaldrían a ambos lados de la boca. Y si bien vemos un ejemplar pequeñito, puede ser un ejemplar así de pequeño como tal, que siendo adulto tenga ese tamaño pequeño. Podría ser una especie de dicinodon de finales del Pérmico, pero ojo, entre los dicinodontos como tal hubo ejemplares muy grandes, bastante más altos que un humano, animales súper grandes y súper robustos, como por ejemplo Lisowithia de finales del Triásico, si no recuerdo mal. Desde luego es una sorpresa muy grata y una gran noticia saber que tenemos terápsidos en Jurassic World Dominion, aunque sean de pasada, aunque salgan unos segundos en el metraje, porque hasta ahora básicamente habíamos tenido dinosaurios, pterosaurios y mosasaurios como mucho, de manera que esto es un pequeño guiño a la de sorpresas que podemos esperar de esta película. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ha sido breve, pero bueno, tenía que comentar esta noticia, esta novedad que ha compartido Colin Trevorrow con vosotros. Espero que os haya gustado. Si os ha picado el gusanillo sobre este tipo de animales, pues me lo ponéis bajo en comentarios y así puedo dedicarles un vídeo en detalle a los dicinodontos y el resto de terápsidos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, sobre todo a todas las personas que estáis apoyando mi canal de un modo u otro, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En las últimas horas ha habido mucho revuelo por internet, sobre todo por Twitter y por Instagram, en el fandom jurásico, porque recientemente, tan recientemente como ayer mismo, Sam Neill, nuestro querido Alan Grant de la saga de Jurassic Park y Jurassic World, concedió una entrevista en televisión. Una de estas entrevistas a las que nos hemos acostumbrado mucho ahora, en el que la persona entrevistada está en su casa, cómodamente conectado con la cámara a distancia, estas cosas a las que nos hemos acostumbrado este año. En cualquier caso, Sam Neill estaba allí contestando preguntas y haciendo mención a su participación en Jurassic World Dominion, la sexta entrega de la saga y tercera película de la saga en la que aparece su personaje, Alan Grant, que es el favorito de tanta gente. Pues bien, dijo algo, Sam Neill, que muchos han calificado de hacer un Tom Holland porque se le escapara, pero bueno, otros consideran que es algo que tendría permiso o que podría comentar como tal. En cualquier caso, ha habido mucho revuelo porque ha comentado la presencia de un nuevo dinosaurio, y lo ha dicho citando el género de este dinosaurio, o sea, ha dicho básicamente qué dinosaurio es este dinosaurio nuevo. Si no queréis saber nada en absoluto, pues directamente, bueno, ya os habréis comido el título del vídeo y el inicio del vídeo. Pero si no queréis ver cómo este hombre, como Sam Neill, suelta este bombazo, pues mejor que nos sigáis viendo. Pero si queréis enteraros de todo, pues adelante. Ahí os lo dejo. A dinosaur called a Giganotosaurus, which I'm not an expert in dinosaurs, I suppose I should be, but apparently that's the biggest dinosaur that's ever been discovered, and it could, it could eat you in a second if. Como sabéis, no voy a estar comentando filtraciones de esa gente que va sacando cosas del rodaje a hurtadillas, de estas filtraciones que se comentan en foros, que hay mucha gente que está diciendo que si se va a cumplir, no se va a cumplir, que si esas fuentes otras veces han acertado con lo que iba a pasar en Fallen Kingdom o no. No voy a comentar nada de eso, pero es que esto es el propio Sam Neill concediendo una entrevista a los medios de comunicación, a una televisión, con lo cual esto pues hay que comentarlo. Y es que el dinosaurio que menciona Sam Neill, que aparece en esta nueva película, es Giganotosaurus.
Se trata de un dinosaurio que ya ha aparecido, por ejemplo, en el juego de Jurassic World Evolution, por supuesto en Jurassic World Alive, y que es uno de los favoritos de los fans del mundo dinosauril, por decirlo de alguna manera, porque es un dinosaurio que rivaliza en tamaño o que algunos apuntan a que podría ser incluso más grande que el propio tiranosaurio. En esta entrevista Sam Neill se refiere a él como el mayor dinosaurio, y es el mayor dinosaurio carnívoro en potencia. Es curioso porque justo fue en 1993, fecha en la que se estrenó la primera entrega de la saga en cines, Parque Jurásico, cuando se descubrieron los primeros fósiles de este nuevo dinosaurio. En concreto fue el aficionado Rubén Carolini quien encontró una tibia de este dinosaurio cuando estaba recorriendo las cárcavas de la provincia de Neuquén en Argentina. La excavación tuvo lugar gracias a la Universidad Nacional de Comahue, y finalmente este dinosaurio fue publicado ya oficialmente, definido y publicado en una publicación científica en 1995 por los paleontólogos Rodolfo Coria y Leonardo Salgado. En esta época, más o menos durante los 90, hubo un aluvión de repente de cálculos de grandes dinosaurios que parecía que iban a arrebatarle el trono del mayor dinosaurio carnívoro a Tyrannosaurus Rex. Uno de ellos es Carcharodontosaurus, encontrado en África. De Carcharodontosaurus no hay mucho material, pero ahí viene la novedad y lo que mola realmente de Giganotosaurus, y es que de Giganotosaurus tenemos un 70% del esqueleto. Tenemos parte del cráneo y gran parte del resto del esqueleto, tanto el esqueleto de la columna vertebral como de sus extremidades. No tenemos el esqueleto completo, no podemos medirlo, digamos, del hocico a la punta de la cola y decir cuánto podía llegar a medir, pero gracias a algunos de los ejemplares que se han recuperado, se le han calculado unos 13 metros, que es lo que mide la mayor tiranosaurio prácticamente completa encontrada. Y de ahí que esté esta especie de competición por ver si Giganotosaurus, como su nombre indica, eso de gigante, sería más grande o tan grande como un tiranosaurio. Yo digo que al menos tan grande como un tiranosaurio sería. Más grande o menos, pues vaya usted a saber, ¿no? Esto muchas veces a veces da un poco de risa lo de qué dinosaurio podía ser más grande o más largo, porque si os fijáis en la naturaleza, muchos animales, muchas especies de animales tienen individuos que son de muchos tamaños diferentes. Hay unos más grandes, unos más pequeños, unos más robustos, unos más delgaditos. Pero bueno, con la evidencia que tenemos a día de hoy, Giganotosaurus podía haber sido tan grande como un tiranosaurio. ¿Es un pariente del tiranosaurio como tal? No, en realidad tanto Giganotosaurus carolini como Carcharodontosaurus saharanicus pertenecen al grupo de los carcharodontosaurios, que a su vez son alosauroideos. Ya vimos un alosauroideo, bueno, en realidad vimos dos, pero bueno, ya vimos un alosauroideo bien representado en Jurassic World Fallen Kingdom, el mismísimo Allosaurus en forma de un juvenil, y también lo vimos en el corto Battle at Big Rock, encarnado en un ejemplar un poco ya más adulto y de hecho más tocho y más robusto. He dicho que en realidad vimos dos porque en la mansión Lockwood se veía también a Concavenator, que también es un carcharodontosaurio, solo que un poco más primitivo. De manera que en la saga ya hemos tenido como tal un alosáurido como tal, Allosaurus, hemos tenido a un carcharodontosaurio primitivo como Concavenator solo de fondo, como en esta especie de escultura o animal disecado, o a saber, porque cada vez nos dicen una cosa, y ahora, por fin, vamos a tener, al parecer, un carcharodontosaurio de los grandes en todo su esplendor, como es Giganotosaurus carolini. Bien, Giganotosaurus vivió más o menos a mediados del Cretácico, hace entre unos 99 y 97 millones de años, por lo que se ha podido estudiar en la geología de los yacimientos en los que se ha encontrado. Vivía en la Patagonia argentina y se alimentaba pues básicamente de todo tipo de animales que vivían allí. De hecho, podía incluso haberse alimentado de titanosaurios como Argentinosaurus. Solo que claro, normalmente los depredadores no van a por los ejemplares más grandes, más robustos y más sanos, sino que intentan ir a por las crías, los individuos más viejitos, los que estén enfermos. Por mucho que me encantaría imaginarme una escena de un Argentinosaurus gigantesco de más de 30 metros y de un Giganotosaurus intentando comérselo, una batalla campal a lo bestia, habrían ocurrido, pero es más fácil que estos Giganotosaurus alimentaran de animalillos más pequeños, o en caso de atacar algunos titanosaurios de gran tamaño como Argentinosaurus, fueran algunos que fueran un poco más débiles o un poco más pequeñitos. Vaya. Respecto al trasfondo de la película, ya sabemos que el material genético de dinosaurios está en posesión de mucha gente. Sabemos que ha entrado
o parece que va a entrar en escena Biosyn, la antigua empresa competidora, competencia directa de InGen desde la primera película. De hecho, no los hemos vuelto a ver de manera explícita desde la primera película, cuando vimos como Dodgson estaba pagando a Dennis Nedry para que sacara los embriones de la isla. Ahí era Biosyn la empresa que estaba detrás de todo esto y parece que ahora entra con fuerza. Ya se nos ha dicho que habrá como más empresas detrás de esta genética de dinosaurios, de esta creación de dinosaurios. Vimos a Manta Corp en Campamento Cretácico. Desconocemos por el momento si este nuevo dinosaurio, si Giganotosaurus o por ejemplo el Lystrosaurus que vimos tiempo atrás en aquella imagen, que no es un dinosaurio, recordemos, es un sinápsido, pero bueno, desconocemos si estas criaturas nuevas, si estos nuevos vertebrados extintos de la nueva película serán creados por InGen, serán creados por Biosyn, si aparecerá Manta Corp como un campamento cretácico, si será otra gente. En cualquier caso, sabemos que ese es el panorama que tenemos, que hay material genético de dinosaurios y otros vertebrados extintos en manos de más gente que InGen, que entra Biosyn en el panorama. Ya os digo, de momento no voy a comentar ninguna filtración, así que también cortaos un poco en los comentarios poniendo si esto he leído por ahí que es de no sé quién y si fulanito y tal empresa. De momento no sabemos nada de manera oficial, todo son filtraciones, así que no voy a llegar a elaborar ninguna teoría basada en esas cosas, ¿vale? Voy a intentar ceñirme a lo oficial. Cuando haya un tráiler y cuando haya más material promocional, pues allí ya elaboraré mis teorías solo en base a lo que es oficial, ¿vale? Más que nada porque hay mucha gente a la que incluso le molesta ver los trailers más avanzados por si le destripan la película. Entonces, destripar la película desde el inicio con material filtrado, pues no me parece de recibo. No creo que mucha gente quiera verse expuesta a tanta información. En cualquier caso, esto sí que tenía que comentarlo, porque ha sido una entrevista oficial que ha hecho Sam Neill en televisión y ya está. ¡Y ya está! Y hasta aquí pues el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas, sobre todo a todas las personas que me estáis apoyando a que este canal siga adelante a través de Patreon o a través de donaciones, a través de los miembros del canal. También muchísimas gracias a todas las personas que me apoyáis simplemente compartiendo los vídeos o comentándolos mucho. Ya sabéis que eso también me ayuda muchísimo a posicionarlos, así que de verdad, muchísimas gracias. Como veis, hoy llevo puesta una sudadera de las que tengo creadas en el canal. Tenéis bajo de todos mis vídeos los enlaces al merchandising oficial y mil gracias a todas las personas que os estáis animando a haceros con vuestro propio merchandising. Mil gracias. Como sabéis, ahora mismo estoy en medio de una vorágine de muchísimo trabajo. No sé cuántos vídeos voy a poder poner de aquí a fin de año, porque tengo entre manos tanto la asignatura del máster como un libro nuevo que tiene que salir el año que viene, como un museo que, como os dije en uno de mis vídeos, voy a tener que estar creando los contenidos expositivos de un museo. Ahora mismo es como que estoy hasta arriba de trabajo. Buscaré ratitos como este para grabaros cosas nuevas, buscaré ratitos para hacer directos, pero de verdad que muchas gracias por entender que ahora mismo no pueda estar volcado en el canal como he estado en otras ocasiones. Y nada, sin más, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Podéis dejarme todos los comentarios que queráis abajo, cuantos más mejor. Darle un like, de verdad, que me ayuda también un montón. Suscribiros si es que no lo estabais a estas alturas, darle a la campanita y todo eso. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Y nada, muchísimas gracias por haber visto esta recopilación, esta maratón de vídeos de la fauna de Jurassic Park y Jurassic World. Muchísimas gracias por ver este vídeo y por comentarlo. Me podéis dejar comentarios aquí abajo. Ya sabéis que os estoy súper agradecido a todos los que me estáis apoyando en el canal de alguna manera, ya sea a través de Patreon, a través de los miembros del canal y también comentando y compartiendo mis vídeos. En serio, no tenéis ni idea de lo mucho que me ayudáis cada vez que comentáis los vídeos y que los compartís. Así me ayudáis mucho a que estos vídeos se posicionen bien y que el canal crezca. Y nada, mil gracias de corazón, una vez más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!
no ni, ni no ni, no ni, no ni, ni no ni, no ni, ni no ni, ni no ni, no ni, no ni.